Suscríbete a La Panterita. Postala, ganar lo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Buenos días, ¿qué tal Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, mi cuate, todo bien, saludos. Todo bien, mi cuate, bien. Todo bien. Bien, mi socio, mi amigo. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Vos sabés que estuve el fin de semana con mi mamá y otra vez me habló del saludo de Dani, que es mortal, decía. Y suma de esto, dice que va sumando una, ¿cómo se llama? Fans del saludo de Dani Chum. ¿Cómo te va, Federico Arias? Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Vamos hasta Juanma porque la información se centra en Cerro Porteño. No estuvo Juan José Zapac porque hay que decir que en la gacetilla de prensa que habían enviado se informaba que iba a estar Juan José Zapac, presidente de Cerro, para la inauguración del colegio de la fundación del Club Cerro Porteño. El Centro Educativo Adriano Irala. Ahí está, Centro Educativo. Bueno, ¿y qué pasó? Lógicamente queríamos saber lo de Bernay. Jubero tampoco habló. Entiendo que Jubero sí estuvo. Vamos hasta Juanma porque acá él nos va a clarificar bastante el tema. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Bueno, ¿cómo viene la mano, mi querido Juanma, por favor? Ahora estamos saliendo justamente del Parque Azurana de la ciudad de Upané, donde sí se llevó a cabo la inauguración del Centro Educativo Adriano Irala, un centro educativo realizado por la Fundación del Club Cerro Porteño que está enfocado a los futbolistas de la formativa. Sí, evidentemente en la invitación que recibimos anoche, ya cerca de las 22 incluso, nos informaban o nos indicaban que iba a estar presente el presidente del Club Cerro Porteño, el señor Juan José Zapac, en este evento tan importante, no solamente para Cerro, para la fundación, sino también a nivel educativo general, a nivel nacional, porque es el primer club que inaugura un colegio en nuestro país. Y evidentemente sí, dentro de todo íbamos a enfocarnos también en la inauguración que se dio hoy, pero también evidentemente conocer el presente deportivo y en cuanto a las decisiones que se vienen tomando en Cerro Porteño en cuanto a lo deportivo. Es de público conocimiento que el viernes, tras el empate contra Guaraní, la decisión estaba tomada y la información era evidentemente la que todos manejamos, que sí, la decisión era cesarlo a Víctor Bernay del cargo de entrenador principal. Sí, sí. No, es más, yo hablé con una altísima fuente de Cerro Porteño y me confirmó la salida esa noche de Bernay. Es más, ya fuimos directamente al tema de que si había interinazgo o no, y me dijo, porque se había lanzado, un colega había lanzado que Jubero iba a interinar, y me dijo, Jubero no va a interinar. Íbamos levantando eso en tiempo real en redes, ¿verdad? Y ahí ya, inclusive, me habló del nombre de Julio Cáceres, que gustaba mucho, pero que iban a haber carpetas, o sea, esto estaba... Ahora, yo no sé qué pasó en medio de todo esto. O sea, no es que nosotros, todos los periodistas nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a mentirle a la gente de Cerro, o nos agarró un, no sé, delirius tremens, no sé, enloquecimos todo de repente y empezamos a informar una cosa que no...
O sea, a ver, no sé si se entiende lo que estoy queriendo. Claro. No es que inventamos, ¿verdad? Nadie se le ocurrió nomás, Un ¿verdad? arranque de mitomanía. Claro. De todo, ¿verdad? O sea, todo, todos nos creo. volvimos mentirosos de repente. No, esa no es así nunca la cuestión. Acá todos los colegas hacen un esfuerzo enorme en cada uno tiene su contacto, algunos son los mismos contactos, recurrimos a los directivos, hablamos con la gente encargada en el club, no es que nosotros inventamos, porque ¿qué es lo que nos dicen ahora? No, porque era mentira lo de Bernay. No, lo de Bernay era, ellos decidieron sacarlo, le iban a comunicar. Pero ¿qué pasó en medio de todo esto? Y yo te hago una siguiente pregunta, porque otra vez la información que tengo es que lo de Bernay es hasta encontrar el nuevo técnico. Y quiere decir que volvemos más o menos a aquella historia del... ¿Se acuerdan del partido contra Guaireña? Ahí se decidió, con la temperatura ahí latente, se decidió muchas cosas así rápidamente, ¿verdad? Yo lo que estoy creo. diciendo, a ver, y me dijeron hasta el miércoles, y eso es lo que me llama la atención, porque justo el miércoles juega Luqueño. Yo pues ahí no hay información. Allá yo pero estoy elucubrando, estoy mal pensando. Pero Bernay no debería prestarse a eso. Bueno, pero Bernay no te va a decir yo soy empleado del club. Claro. Es cuestión de Bernay, porque yo tengo la misma. Encima yo tengo 2 técnicos de afuera. Y me dijo la persona, lo que pasa es que de la noche a la mañana nadie te viene, me dice. Por eso necesitamos más días. Pues yo tengo la mía también, que él va a entrenar hoy, pero que estamos buscando un técnico a full. Claro, y la decisión ¿por qué se toma? Porque ellos midieron ahí en ese momento, de que el hincha estaba furioso. No, vamos a sacarlo a Bernay, no lo sacamos a Bernay. ¿Cómo actúan, no? No, yo ya que estaba Juanma en línea, todavía recuerdo que con Federico cuando estábamos ya por cerrar, con esa percepción dominante, y Juanma pega un pique ahí para subir las gradas, las escaleras, para decir... Ya es oficial, ya me confirmaron, entonces cerramos la transmisión de esa forma. Y con todo lo que ustedes comentaban, Bernay vuelve a ser interino nomás. Porque interino es el que ataja el puesto hasta que nominen al oficial. Dani, que él tiene que irse. Si el no. estado de cosas así, él tiene que irse ahora mismo. Ese ya es un siguiente estadio. Lo que te quiero decir es que dentro de esta confusión... Pero ¿cómo si él es soldado? Después te va a decir, yo soy soldado de la causa, soy soldado del club. Pero alguna dignidad pues tiene que tener. Sí, a ver, ya lo sacaron. Después retroceden sobre la marcha porque no encontraron todavía. Entonces, para atajar el puesto al otro técnico nomás. Yo te entiendo de qué lado. Si Bernay cree que ya se vistió de entrenador profesional de primera, tiene que irse. No, él te va a decir, yo sé siempre dijo, habló de la formativa. No, pero no se va a quedar más. Ariel, una vez que lo cesen oficialmente, él se va al club, ya no va a ir a la formativa. No, ¿eso manejas vos como información? No se va, claro, él se va. Preguntale a Juanma. Juanma, ¿es correcto esto? Yo, Ariel, a esta altura, sinceramente, ya no pongo la mano en el fuego por ninguna de las decisiones que puedan llegar a tomar en Cerro. Actualmente, imagínate que el viernes decían sacar a un técnico, el sábado finalmente se reúne y dice, no, vení porque me pidieron los jugadores, dirigí otra vez vos, esperando hasta el miércoles. No, sinceramente ahora, Ariel... Pero te acordás, Juan, entonces vayamos al archivo. ¿Te acordás cuando estaba en duda la continuidad de Bernay? Él había dicho a finales del año pasado que si no se sellaba su continuidad, él no iba a retornar a las inferiores. Porque él también, entiendo, está armando ya una carrera, encabezando un cuerpo técnico en la primera división. Entonces sería para él mismo un retroceso. Pero, a ver, si es que esa es... sí, recuerdo ese archivo, Ariel, pero... pasó tanto después de eso, ¿no? Sí, ya pasó mucho. Yo tengo también la versión, porque también ayer estábamos hablando con gente, el pedido de los jugadores, Juanma, y me decían, no, los jugadores lo quieren mucho, pero adentro de la cancha a veces no lo demuestran. Un grupo. Sí, debe ser un grupo importante, porque la otra vez lo que vimos fue una falta de disciplina total, desde ya los gestos, un montón de cosas. Pero correspondiendo al tema que también hubo un pedido fuerte de un grupo de jugadores que lo quiere mucho a Bernay, pero que repito, que lo tienen que demostrar también adentro de la cancha, ¿verdad? Porque de repente se va del partido Cerro y es muy difícil que vuelva. Le ha pasado ya en los últimos partidos en cada empate.
Pero fíjese de qué estamos hablando, ¿no? Porque, como ustedes dicen, si después juega contra Tacuarí, gana. El interino entonces, vuelve a ser el entre comillas definitivo y de acuerdo a una circunstancia, de acuerdo a cada circunstancia. Es que yo no sé cómo, no quiero creer que no estaban previendo un par de técnicos si se iba, o como dice Bruno, el más querido Julio Cáceres, y le pidió un tiempo. No, después están mirando el mercado argentino. Sí. Están mirando el mercado argentino. Dos técnicos ahí. Es más, Heinze lanzaste Juanma vos. Sí. Y ya me dijeron que se comunicaron con otro, no me dieron nombre, pero este segundo habría rechazado. Bueno, pero entonces no, es que Bernay sigue siendo técnico de Cerro. Acá hay una mal manejo de la información. Lo que hay que decir es, Bernay continúa mientras se busca el nuevo técnico de Cerro Porteño. Por eso te dije, Bernay vuelve a su estatus de interino que íntimamente nunca abandonó. Sí. Porque cuando vos sos interino, cuando vos tenés que atajar el puesto hasta que consigan al verdadero. Eso claro, es. Y el elegido le dice, voy a venirte el domingo. Va a tener que dirigir Bernay el sábado. Sí. Pero que ese viernes a la noche, como bien explicaba, no es que todo el mundo se puso de acuerdo. Por eso a la audiencia le contaba, es una cuestión bien casera que también lo hicimos público cuando cerrábamos la transmisión, el pique que pegó Juanma para volver otra vez a informar en el cierre de la transmisión. Vuelve a ser interino nomás. La vez pasada en el Clásico, cuando él declaró como declaró, le dije, él está declarando como un interino, no está declarando como un técnico fijo. Por eso cuando Ariel decía, sí, es en el mundo ideal, pero Bernay no tiene una carrera hecha. Tampoco un joven para decir, ¿sabes qué? Ya tuve mi experiencia en Cerro Porteño y ahora salgo. Lo que le pasó a Julio en Olimpia. Pero sabíamos que Julio ya estaba campeón del Clausura, lo que había hecho en la Libertadores, armó su cuerpo técnico y le está yendo bien dentro de todo, más allá de lo que le pasó con Olimpia. Claro, pero Julio Cáceres ya está más hecho que Bernay, o sea... Pero viste que a Julio también siempre lo miraban con este interino, por el tema de Delhi... hasta que campeonó, hasta que, como Julio, se decía, hasta que coronó. No, Julio Cáceres ya logró imponer un estilo, ya tiene vos sabés cómo juegan los equipos de Cáceres ahora, Bernay no sabe, y aparte de lo que decís, es cierto, Dani, esa es la realidad. Víctor Bernay está atajando en lugar del técnico que va a venir de afuera. Le está atajando lugar. Es que lo de Bernay es insostenible, hermano. Pero y de ese lado es insano inclusive para el club. Pero hay un manoseo entonces también hacia él, Bruno. De parte de la directiva. Yo te vuelvo a repetir. Hay un manoseo. No, es manoseo para mí, porque lo que le dicen es pedirle el favor que se quede, porque ¿quién iba a dirigir hoy? ¿O quién va a dirigir hoy? Perdón, ¿quién trabaja a la tarde o trabajó a la mañana, Cerro? A las 18 y bueno, es que no tenían otro... ¿A quién le iban a poner? No está Magavilán. ¿A quién le iban a poner? Hay un técnico de la reserva, alguien que esté dirigiendo las inferiores. Y es que el que está en la reserva, ¿acaso no era Silva? Gustavo Cañete. Ex asistente de Gavilán, a quien también lo corrieron de cuando Gavilán iba a asumir Cañete fue asistente de Gavilán en la Copa Libertadores, que Cerro llegó a la semifinal. Sí. Y cuando Gavilán agarró la primera, una semana después, lo sacaron a Cañete y trajeron 2 brasileños. Así fue. ¿Es así? Así fue. Así, tal cual. Yo creo que el tema es el temor que iba a dirigir el sábado, porque cuando a mí me dicen de la noche a la mañana, quiere decir que... O sea, ellos quieren tener técnico para la Copa Libertadores. No la quieren arrancar con Bernay. No, a mí me dijeron, Federico, que no van... la información que manejábamos ¿cuándo fue el partido de Cerro? ¿Sábado? El viernes a la noche de Cerro. Bueno, el viernes me dijeron, inmediatamente nos abocamos a buscar técnico. Acá no va a haber... Pero ya le dijeron que no... Ya le dijeron que no un par. Un par ya le dijo que no. Un par de técnicos. Y bueno, pero ahora, ¿por qué me dicen que van a esperar hasta el miércoles? Juanma, ¿vos qué información manejas? No, que inclusive a mí me dijeron que a Bernay le pasaron un cronograma de entrenamiento semanal. Sí, yo creo que... No es que no quieren... Hoy podría haber dirigido al equipo, qué sé yo, no sé... el mismo Cañete, ¿verdad? Claro, lo que no quiere es quedarse sin técnico frente a Tacuarí, porque saben que el nuevo va a tardar. Y si vamos al mundo... La Copa en abril recién, ¿no? Claro, es que si vamos al mundo de los interinos, dentro de los interinos, Bernay es clase A.
Dentro de lo que estamos hablando del mundo de Cerro. Sí. Interino mayúscula, digamos. Claro, tan mayúsculo. Yo sé que Ariel, yo comparto, pero Bernay pues se va a aferrar. Es igual que la vida. Hasta el último segundo uno se aferra, ¿verdad? Cuando Ariel pide un gesto de Bernay. Porque Bernay está al tanto, no es pero, ningún... pero eso es más simbólico. Yo entiendo. Claro, pero yo entiendo también. Claro, pero yo por eso le trancaba diciéndole, yo te entendería, Ariel, ese gesto que le pedía a Bernay, si es que él tiene, no sé, 2, 3 equipos acá, inclusive de la primera, que quedaron muy bien impresionados, concebidos con lo que hizo Bernay. A mí me dijo una alta fuente, yo vuelvo a repetir esto, Dani, con todo respeto, me habló de Julio Cáceres. ¿Y por qué esperar? Ahora la información, vuelvo a repetir, miércoles. ¿Por qué esperar miércoles? Esa pues es la información que yo tengo. Pero que, están esperando que el Luqueño pierda contra Guaraní. Sería muy... una de dos. Si se elimina, Julio Cáceres, dice hasta acá llegué. Y si clasifica, dice, señores, les dejo a ustedes con una clasificación puede ser. Y $900,000 a zona de grupo y $900,000 y yo tomo la decisión de irme a Cerro Porteño. De hecho, vos sabés que cuando cerrábamos la transmisión del partido del sábado, creo que pudo haber existido una pregunta, ¿no? Para Julio. Porque son de esas preguntas. Son de esas preguntas que no ha de molestar al profesional porque habla muy bien de lo bien posicionado que está Julio en este momento. Pero yo voy nomás a que por qué el viernes se tomó una decisión y por qué el domingo se informó otra decisión. Y creo que es por esto que estamos analizando. Y no van a divulgar un tiempo porque eso también sería... autolimitarse, ya que vos hablabas del tema del mercado argentino. Tiene que irse ya Bernay inmediatamente ahora por dignidad, le están manoseando. O sea, ya tomó la decisión, el país ya se enteró de su salida y después sigue otra vez. Dan marcha atrás sobre la decisión. Para mí Bernay hizo un buen trabajo en relación a lo que fue cómo cerró Cerro Porteño, cómo interinó él, por eso le premian, a tal punto que es lo que hizo Sol de América y General Caballero de Mallorquín a comienzo de este año. Siguió. Entonces yo creo que desde su perspectiva él se preparó y quiere ser entrenador, tuvo su posibilidad. Y me parece que él tiene que dar, en todo caso, hacer ese gesto, si es que lo van a manosear así. Si ella se cree entrenadora de primera, entiendo que ella se cree entrenadora de primera, porque al cierre del año pasado, yo me acuerdo muy bien, y él dijo, si yo no continúo en Cerro como entrenador de primera, ya no voy a las formativas. Esa era su decisión en aquel cierre del 2023. Entonces él ya toma vuelo propio, él ya quiere ser técnico, permanecer como técnico permanente de primera. De primera. Ahora sí, él dio otra vez marcha atrás sobre su propio proyecto deportivo, profesional, es otra cosa. Pero vos sabes cómo él suele declarar, ¿verdad? Es lo más probable que diga lo que ya estaban diciendo los compañeros con respecto a yo me debo a Cerro, yo le quiero mucho a Cerro, pero si yo coincido contigo hay un manoseo, porque la dirigencia dice, saquémoslo, ya no hay forma de sostener todo esto, pero ¿y a quién le traemos? Y tenemos un plan, un objetivo claro que está acá en Paraguay, pero va a llevar su tiempo, entonces... Que no te queremos más, pero claro, tenemos otro, seguimos. Ahora con Víctor, que venga Víctor y aguante y que espere ahí, que le ataque la silla al que va a venir después, ya sea el de acá o el que viene de afuera, ¿verdad? Pero va a necesitar tiempo Cerro. Y es una cuestión para mí muy parecida a lo que pasó hace poco con el tema de cuando perdieron contra Guaireña, decidieron hacia lo loco. Pero escuchándole a Bernay, pues entonces si dice, si hace lo que dice Ariel, no, yo me voy ahora. Yo no, es una falta de respeto, yo no voy a sostener un interinazgo. Él pues siempre dijo, no, yo amo Cerro, beso el escudo, y por eso, es lo más probable. Soy soldado del club, soy hincha del club. O sea, él es argentino, pero es hincha del club. Te va a decir que él nunca se le va a negar a Cerro, te va a decir, categórico. Y ese va a ser su discurso, ¿verdad? Porque si hace lo que Ariel quiere, o Ariel piensa, me mal expresé, si hace lo que Ariel piensa que debería de hacer Bernay, se va a contradecir en su discurso, entonces van a decir, no, era pero vos soldado de Cerro, porque por ese lado yo creo que le habrán dicho los dirigentes, profe, sí, y yo creo que hay otro elemento. Yo creo que su cuerpo técnico por favor, puede ser soldado, pero él tiene su propia guerra que ya está perdiendo. Él puede ser soldado, pero él tiene su propia guerra que ya está perdiendo, digo.
Pero eso es de la proyección profesional. ¿Sabes No, por qué? espera un ratito, amplía un poco más. Me interesa esto como de su propia guerra. Claro, su proyecto como profesional. En Cerro, pero ¿y qué es lo que tiene ahora? ¿Cómo que tiene? ¿Y qué tiene a mano? ¿Tiene una oferta? No creo que ahora, pero y aparte, sí tuvo. aparte te voy a decir una cosa. Pero sí tuvo, pero una cosa es que lo querían antes y ahora cómo está su cotización. No, y lógicamente se va a desvalorizar, pero no tan mal tampoco. No, porque mira hasta Gavilán ahora probablemente vamos a decir no fue tan malo. Yo creo que Gavilán está más mal. Hasta Gavilán porque viste que vamos a hablar en serio, Ariel, si no sabes que yo iba a colocar el caso Gavilán para explicar desde la otra forma. Mira cómo le fue a Diego. ¿Hace cuánto lo sacaron? Y a Diego lo sacaron con los 5 partidos empatados. Bueno, ¿y dónde está? O sea, Bernay mismo, en el mundo ideal yo proyecto, mira que yo consolidé a Fabricio. No, y eso es lo que te quiero decir. Todo bien cuando Ariel recordaba, en el mercado de pases, todos buscan a todos. Perfecto. Ahora, hasta ese elemento y su cuerpo técnico. O sea, Ale Silva también estaba en las inferiores. O sea, no es tan propio. Era todo esto de lo de Cerro. Se desvalorizó. Para mí se desvalorizó. Yo no sé, creo que Federico no comparte. Se desvalorizó. Claro, desvalorizar sí, pero yo lo que digo que cuando hablan de su proyecto que no creo que ya no dirija más. Por esto, porque tampoco está mal. Ahora son todos empates. Que no están para la necesidad de Cerro. Ya sé. Además, la gente que lo quiera, desde un principio, soy el que más cuestiona. Soy el que empecé a hablar de deducción, no información. Que si seguía, los chavos, ya sé. Pero creo que otro. Vamos a preguntar de los 5 partidos de Gavilán y los 10 partidos de Bernay. Y me parece que Gavilán queda peor parado. Porque Gavilán fue desairado por los jugadores, había otro técnico que dirigía, los jugadores daban la charla. A eso me voy. Con Bernay ahora el último partido. Hay cosas que no ve la gente de la televisión. No, el tema, yo quiero decir más respeto a Ariel. Sí. El tema que cómo defender su proyecto. Si él se va, vos pensás que va a estar en la consideración más importante de los otros clubes. No sé de Olimpia ni de... No sé, porque la campaña es la misma. Pero capaz. Pero la campaña es la misma. O sea, no cambia, no modifica nada. ¿Vos sí por Bernay? No, para la gente puede quedar un poco más, bueno, mira qué dignidad, pero para los clubes la campaña es la misma. Lo saque la dirigencia o él diga no. Pero si yo soy un club que, por ejemplo, lo quiere o analiza Bernay, voy a mirar la campaña del año pasado también, no solamente esta. Y bueno, a eso llega con lo de Gavilán. Porque acá tampoco, no solo hay que analizar lo de Bernay, los refuerzos de Cerro. ¿Quiénes fueron refuerzos? ¿Cuándo llegaron? ¿En qué condiciones llegaron? Ariel, un ratito nomás. ¿En qué condiciones llegaron? Me parece muy interesante. ¿En qué condiciones llegaron? Solo es acá técnico de que se fue Arce, se fue Gavilán. Bernay vino, se fue otra vez, ahora parece que se va otra vez. Saba en el medio. Y bueno, pero si vamos a pensar eso, hay otros técnicos que dirigen con suceso. El propio Cáceres, ustedes están hablando. No le trajeron ni un refuerzo, dirigió bien porque yo sé que eso... también Arce puede decir, puede decir en el caso de Olimpia, disculpame, déjame hablar también. En el caso de Olimpia, como toda la hora. A la puta. Pero es siempre un salvavidas muy para los técnicos cuando vinieron los refuerzos y todo. Primero que el técnico permite. Es salvavidas, Federico. No, un salvavidas, Arce, ¿sabes qué? Arce, todo lo que los napolitanos se están haciendo goles ahora. No lo tenía en cuenta Pasajú el año antepasado, todo. A Bruera no lo ponía nunca. Entonces vamos a darle también la responsabilidad a los técnicos. Te agrego. Porque también a Arce le trajeron a Rúa sobre la semana y se fue. Y yo no creo que uno diga, mira, por culpa del tema de los refuerzos jugaba tan mal Olimpia. Le puedo agregar algo a Federico. Acá estamos un Cerro que ya se olvidó de ganar. Bernay en un momento dado dijo, con esa declaración tribunera que tiene, dijo, no, yo estoy conforme con el equipo que tenemos hasta acá. ¿Se acuerdan? Él dijo, y entonces que... Y si el 9 no es mejor que no venga, dijo. Claro, que lo que tenemos. En la conferencia ya le disparó a los jugadores. Si vos escuchás bien, estamos hablando del tema. No supimos jugar el partido. No supimos jugar cuando teníamos un hombre de más. Voy nomás al tema de la excusa de Ariel. Tener la pelota, no supimos, o sea, esta vez le disparó directo, o sea, en el buen sentido de la palabra disparó, o sea, le a los jugadores. O sea, ya le tiró el fardo a los jugadores. Pero él estaba conforme con el plantel, no puede él ahora apuntar a la llegada de los refuerzos. El tema de Cáceres, yo voy a destrozar esa teoría, porque Cáceres está en Luqueño, para Luqueño ese punto brillante, y Cerro tiene 11, casi lo mismo, pero para Cerro no alcanza 11 a esta altura. Luqueño sí a lo mejor porque sabemos cómo viene, pero ¿a qué juega? Hace poco del descenso, un punto diferente.
diferencia nomás hay. Entonces, pero porque Cáceres hace bien allá, para Luqueño puede ser satisfactorio, pero por un club grande como Cerro que tiene que pelear por el campeonato, por supuesto que esto no. O sea, lo que yo quiero decir con esto, si vamos productividad, casi lo mismo lo produce Bernay y Cáceres en este campeonato. Bueno, pero juegan diferente, pues. Sí, eso sí. No, hay un sello de Cáceres. El problema, a eso iba. Eso sí. ¿Cuál es el sello de Bernay? Decime vos el sello de Bernay. No hay, yo no encuentro así un patrón tan específico. Es que también tenemos que contarle a la gente, por eso Federico te quise interrumpir, porque es importante que contemos esto. Es importante, porque la televisión no muestra, porque porque no quiera mostrar. La televisión sigue la pelota, pero nosotros estamos en la cabina y estamos frente a los jugadores. Y nosotros vimos, y en tiempo real, en el relato, dijimos, Cecilio Domínguez le hace un gesto a Bernay, le dice, pensá, le dice, y le hace el gesto por Riveros. ¿Por qué? Porque Rivero estaba cometiendo falta y ya estaba amonestado, estaba a punto de ser echado. Entonces Cecilio le dice, como diciéndole, che, no ve que este está sacado, no está, ¿qué le pasa? Pensar un poco, algo así le estaba diciendo. Nosotros vimos el gesto, no estoy mintiendo. No, y después está el de Iturbe. Después está el gesto de Iturbe. Primero que Iturbe se asusta mucho con Jan, lo contó Juanma, no lo vi, pero lo contó Juanma, dijo, el desesperado Iturbe llama a los médicos. Después Jan se levanta. Ese otro capítulo. Hace una tajada hacia la izquierda, muy buena, y ahí Iturbe le comienza a gritar de todo. Iturbe estaba como suplente cerca del poste izquierdo. Sí. Y le hace la seña. Al final vos estás lesionado, ¿no? ¿Qué es lo que te Dale. pasa? Y vos sabés que los compañeros le miraban así a Iturbe. Bro y compañeros los suplentes así, ¿verdad? Ahí se Iturbe no le respondió, y ahí lo que le salvó a un eventual encuentro fue que lo llaman a Iturbe para que entre. Y el equipo se fue después de eso. No, se concentró. Jan eligió. Empezaron a hablarse ahí, claro, pero ahí también pasó algo. Sí. Va uno de los jugadores y le habla a Bernay. No recuerdo quién fue, si fue Pirida Mota o quién. Bueno, después ya empezaron Bruno Valdés. Bruno Valdés. A mí incluso Bruno. Sí, a mí incluso me dijeron y forma parte ya de la trastienda. Creo que Juanma tiene la misma, que Pachi Carrizo no quiso entrar. No, sí. A mí, se reveló, si vamos a hablar de esta tienda, dice que en vestuario hubo una puteada, estuvo muy fuerte, estuvo muy caliente el tema, hubo reprimenda entre jugadores. Entre jugadores. Sí, porque no voy a dar nombres porque después no quiero que, como no tengo la prueba así fehaciente y la fuente, bueno, me contó la fuente, pero tengo mis reservas. Comenzaron a hablarse los jugadores, como a decirse cosas entre ellos, en medio del partido. Se gesticuló, y eso pues no se veía. En la defensa, por ejemplo, de Cerro, ellos estaban totalmente desconcentrados, y la televisión pues mostraba el ataque, por ejemplo, de Guaraní, el ataque de Cerro. Y los defensores de Cerro se hablaban entre ellos, se puteaban, le hacían gesto a la banca, tal cosa. Parece que entró Cerro en una desconcertación total. Claro. ¿Verdad? Porque ¿cómo se llama? Anarquía sería eso. Anarquía, ¿verdad? Una línea de 4, Morel delante de ella, después todos atacantes. Y Guaraní, con Dios, hombre, se dio cuenta que podía ganar. Guaraní se dio cuenta, sacó todo el medio campo. Lo dejó a Morel naufragando ahí, que no llegaba a la marca de nadie. Y Guaraní se avivó y se dio cuenta que podía ganarlo, y la sensación del final del partido fue esa, ¿verdad? Faltando 10 minutos más y ganaba Guaraní. Por eso era aroma, era sabor a fin de ciclo. Claro. Todos los componentes, desde el equipo hasta la reacción de la dirigencia. Y no voy a Jubero y a Carrizosa, que son mucho más conservadores, contemplativos. Voy a lo que siempre definen el Cerro, ¿verdad? Eso salieron rápido. Las palabras de Bernay en la conferencia, el tono, el tema de cargar a los jugadores como casi la responsabilidad exclusiva de la derrota, hacer un recuento de su carrera, de sus últimos partidos. No, él hizo un 1-1. Y no, es que nosotros estamos diciendo por decir nomás, la gente también vio, creo que eso sí salió por televisión y ya lo saludamos a ver. Iturbe salió, se sacó, usa un protector bucal, se sacó el protector bucal y comenzó a decir las cosas que comenzó a decir, ¿verdad? Imagínate vos si él ya
No, es que agarró y cuidó la forma para que la gente no vea. Porque viste que vos podés estar muy caliente y vamos a mosquetearnos en el vestuario. Para que la gente, vamos puertas para adentro. No, y entonces se sacó el protector bucal y empezó a decir, no, se vayan todas las cosas. Hacía gestos, estaba muy enojado. Y el otro que habló. ¿Y vos te crees que eso fue en vestuario? Claro. Que habrá sido. Y el otro que habló y trató de cuidarse, después ya soltó todo sobre el final, que fue Churín. Churín soltó todo sobre el final. Churín sí, voy a escuchar la declaración de Churín. Soltó todo sobre el final y dijo, hay que tener huevo, hay que tener autocrítica. Eso ya fue como una especie de la misma sintonía con Iturbe. No, y habló de puertas para adentro, solucionar las cosas puertas para adentro, dijo. ¿Por qué él dijo eso? Vamos a volver con Juanma y vamos a escuchar por las declaraciones así detenidamente. Bernay, en su conferencia de prensa, le cargó el saldo a los jugadores. Es una nueva presión, le cargó el saldo. Bien. Pero... ¿No podemos modernizarlo nomás, Fabio? No está diciendo... No te olvides, pero eso del viernes. Ariel no sabe, no, pero después le voy a contar. Contale, vos. No, y el tema que yo dije que Ameliano es la sombra negra de Olimpia. Sombra negra, ese fue ya. Y me dijo la juventud de ahora. Setentoso, ochentoso. No sabe hablar, no sabe escribir. ¿Qué es lo que tanto va a decir la juventud de ahora? No entendí la frase. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo de...? Le cargó el saldo a... Pero eso es una... Entonces, ¿es malo? No, se entiende, ¿no? ¿Verdad? Cargar saldo es positivo. Porque no, por eso, pero los chicos ahora que usan de otra forma eso... No, ya sé, bueno, ahora hay una presión también, entra en todo este asterisco, ¿verdad? Eso. No, pero lo de cargar saldo no me llamó la... No, y que le cargó el saldo a ellos, o sea, háganse responsables ustedes después del uso de ese saldo. Yo creo que la conferencia de Bernay también fue otro elemento para decir acá es fin de ciclo. Porque Bernay justamente se caracterizaba, y no es una cuestión solamente de Bernay, muchas veces los técnicos dicen haber visto un partido que no fue para, entre comillas, defender el vestuario. Y le dice, vieron, me están matando porque yo, entre comillas, lo defendí. Y cuando el mismo técnico dice, fue el peor partido del ciclo, y fue su primera respuesta, hasta el punto que ni... Porque después hubo así consulta como diciéndole en medio que no, muchachos, jugamos mal, ni el gol ni la expulsión, mal. Yo no recuerdo a un Bernay tan crítico. Entonces, hablando de interpretaciones y deducciones y conclusiones, era, bueno, ¿quién declara así? El que ya sabe que se terminó y es como que, bueno, ahora me libero y ahora puedo decir la verdad. Si la vez pasada yo declaré con el tema de que no, yo tengo un invicto de 13 partidos, después el clásico, no perdimos... entonces es otro elemento más para decir, bueno, acá, cuando vos como que te liberas, cuando hasta en ese momento no era tu característica, el tema de ese sincericidio, para entender que allí, bueno, entre lo que dijo Churín, lo que ustedes ya marcaban, yo también dije en esa jugada que Cecilio le roba a Dani Pérez, donde Churín le reclama a Fabricio Peralta el hecho de haber jugado rápido, una pelota que el capitán había, o sea, el argentino había conseguido. Entonces vimos muchos de esos casos, pero entre el gesto de Bernay, las declaraciones de Bernay, el gesto de Iturbe, las declaraciones de Churín, uno decía, bueno, acá ya se terminó. Y si ayer la dirigencia dice, y vamos a ver, porque por ahora esto es ser interino de entrenamiento, y va a ser interino de partido si es que por A, B o C motivo el miércoles pasa a ser jueves, viernes, sábado y así sucesivamente. Bueno, pero ¿qué? Porque dice que hubo una reunión Bernay-Zapac en San Bernardino. Que el respaldo es de los jugadores supuestamente a Bernay. Pero recién contamos, también Bruno, hay cuando vos decís jugadores que no están con Bernay. No, pero entre los jugadores los no están entre ellos. Vamos a partir de eso. Si recién hicimos una especie de recuento de cruces entre jugadores, entonces voy a decir respaldo de los jugadores, no una cuestión total. Bueno, aguántame, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu
Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Kasianov para hacer tu test drive. Ford Ready for More. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. En Petrosur carga nafta Activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Bueno, 2 de mayo puntero en campeonato. Sí, señor, tiene 16 puntos. Y meritorio otra vez, porque con un hombre menos... ¿El Terio se llama cómo? Felipe Jiménez. Sí, lateral izquierdo, famoso, el Gato Jiménez. Claro, no, digo nomás porque estamos hablando de los Terios. Bueno, los pendejos no se van a acordar de él. Llegó a jugar en Olimpia. El Cerro también. Él fue Olimpia, jugó más la sub-20, el que en Olimpia fue difícil para los chicos. Jugó Ñuso, Sorboy Rosario también, como lateral izquierdo. En el 2004, con que el Cerro estuvo con el Tata, habla bien. Sí. Yo la otra vez le hice una entrevista acá, muy preparado. Y vos sabés que meritorio porque él se jugó por jugadores que venían de la categoría. No es que llenó su plantel de jugadores que ya no tenían lugar en otro equipo de primera, no contaminó su grupo. O sea, vos mirá, y Carlos Servín, el conocido, ya tiene trayectoria en primera, es el arquero. Brian Ayala, después Elías Alfonso, y después tenés que buscar Elías Alfonso también, claro. Sí, pero Carlos, como decís, Servín y Ayala tienen ya otra carrera. Alfonso chiquito todavía. Sí. El resto de este lateral que me gustaba tanto a mí. Miguel Barreto, muy buen trabajo. Marcó un gol. Juanma sigue, muchacho, en el... Sí, con todo Juanma parece. Juanma. Acá estamos, Bruno. Vamos, si vos sos el hombre del momento, hermano querido, por favor. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique, ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Areguá y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Ahora es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo, con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. 12:08. Juanma, vamos a escucharte un poco atentamente a vos. Porque acá el debate está muy como que caliente y cada uno tiene su postura, Bueno, en materia de información o de opinión de lo que tengas, te escuchamos, Juanma. Lo que pasa es que hay un punto de quiebre muy importante en la era Bernay. Y hoy, no solamente en el partido de los de mayo, ¿verdad? Que fue un tema de la barra, que no tuvo nada que ver con lo futbolístico, pero que terminó afectando al plantel. Y fue el superclásico, Bruno, compañero de audiencia. A partir de allí, es como que el quiebre ya le afecta también al plantel de futbolistas. Y lo incluye a Víctor Bernay. Es conocido, ya lo mencionábamos la semana pasada, que no cayó bien al grupo la cuestión de la capitanía de Fabricio Peralta. Y a partir de allí es como que si hay un grupo que le perdió la confianza, que le mira con otros ojos, y evidentemente eso no se recompuso, por más que hubo un pedido de disculpas y todo. Al partido siguiente aparecen todos los sub-23, por llamarlo de alguna manera, como titulares, y eso me parece que agrandó más la grieta
Por eso aquí estamos hablando que hay un grupo de los barrios que hay en el plantel del Cerro Porteño que le pide a Juan José Zapac que mantenga a Víctor Bernay. Pero yo no sé cómo lo va a manejar con el plantel en general, porque es muy complicado. Entonces estamos llegando a este punto donde la directiva toma la decisión de sacarlo, después a pedido de 4 o 5 jugadores de vuelta piden que se lo sostenga, y hay que ver hasta cuándo, porque sí, Cerro está buscando entrenador, sigue buscando entrenador, por más que ya hoy va a dirigir la práctica Bernay. Nos dijeron hoy que probablemente mañana haya prácticas a puertas abiertas. Entonces ayer me dijeron, no me pasaron nombres, pero volvieron a hablar con un entrenador que no es Heinze, pero le rechazó la propuesta. Entonces estamos en una nebulosa tremenda, expectante también, porque lo de Julio Cáceres también es real, esto se sostiene, y hay que ver hasta dónde llega. Hoy por eso creímos que era muy importante la presencia del presidente Zapac, respetando, reitero, el evento de inauguración de un centro educativo muy importante, pero era también muy importante que el presidente, como no estuvo, entonces por lo menos Fernando Jubero. Pero estamos hablando que en Cerro se abroquelan, hay puertas cerradas, nadie da la cara, y estamos en esta duda, ¿verdad? Que repito, no es duda mía, no es duda de Bruno Pont, no es duda de Federico Arias, es el ambiente que vos por la calle la gente te pregunta qué va a pasar con Cerro, qué pasa con Cerro, quién va a ser el técnico, le sacaron a Bernay y lo traen de vuelta, y es una incertidumbre terrible. Para dejarnos más en claro, vos manejás la información también la información que esto es un interinazgo hasta que Cerro consiga el nuevo técnico. Sí, tengo la misma información. Que Cerro, los directivos están buscando un entrenador. Pero ahí de vuelta se contrapone los presentes, Bruno. A ver, la directiva toma la decisión de sacarlo a Bernay, pero un grupo de jugadores pide que lo sostengan. Es cierto, tal vez no vas a cerrar rápidamente con un técnico, pero ¿y qué pasa si cerrás en la semana? Los jugadores te van a decir, no le traigas, porque le bancamos a Bernay. ¿Y ahí quién es el que manda? ¿La directiva o el plantel de jugadores? Puede sonar fuerte y todo, ¿verdad? Pero tal vez también haya molestias, porque sabemos también que nos escuchan todos los medios de lo que se dice de Cerro, de lo que se habla, de lo que se critica, de lo que no se critica, pero la realidad te marca que es así se está manejando actualmente. Bueno, todo realmente muy raro. Bueno, no sé qué decirte. Es que todos estamos así, Bruno. A mí ya se me perdió la pelota. Sí, realmente. Por eso, a ver, uno, sabiendo la trayectoria del míster Jubero, la experiencia que tiene, tal vez hoy podría aclarar cierta duda diciendo, no, Bernay... Y Jubero estuvo ahí. Estuvo, sí. ¿Y qué es lo que dijo el mister, el famoso mister, que nosotros le decimos? El técnico Goele, el mister, pio. ¿Qué es lo que es el mister? Que hasta ahora el mister le trajo a Bernay y después le trajo a Edu y no sé qué más. Va el mister es un capo y nada. El profe tiene que decirle, no vaya más a decirle mister Juanma, por favor. Bueno. Mister Jubero. Es como decirle Sir Jubero, pero sí es inglés. No, ya sé que pero es demasiado largo, pues ya. No es lo largo. Mister pues, en España, ya sé, pero en España se le dice mister al técnico. ¿Verdad? Pero mister es porque está en la primera en España, hermano, dirigiendo en España, en primera. Ahí son mister. Acá son profe. No mister, porque hasta ahora Jubero.
no quiere tampoco agarrar la olla caliente. Está muy cómodo él donde está. Y tampoco es que su balance es positivo. El famoso Mister. Vamos a ver por lo del Mister también. ¿Él es el responsable acaso de traer jugadores, traer todo lo que hay, de traer el técnico? ¿Él no es acaso responsable como Bernay también? ¿O cómo es el tema? ¿O el Mister se salva de esto? No, él es lo presentaron como responsable directo de las contrataciones y de la cuestión del plantel principal. Claro, de hecho la última vez que habló Ariel Martínez, no digo que le dio superpoderes, pero dijo que ahora tenemos un gerente deportivo, nos organizamos de otra manera y sobre él va a pesar toda la dirección deportiva del club en el sentido de contratar al técnico, contratar los jugadores. Y bueno, entonces ni a Zapá no hay que putearle, ni a nadie. Entonces es Juguero el dueño del club es Juguero entonces. O sea, dueño en el sentido que decide, el dueño de las claro, decisiones. El de las decisiones futbolísticas, claro, del primer equipo, es toda de Fernando Jubero. En esto, si vos y la designación de Gavilán, por ejemplo, ¿quién fue el responsable? Y ahí acababa de llegar Jubero, pero hubo consenso con la directiva, Juan, aquella vez. A mí no recuerdo, me parece que ya lo designaron a Gavilán y después vino Jubero, no recuerdo. Pero fueron los primeros días, y es que no... Jubero vino a posteriori, de hecho creo que Jubero todavía no designó ningún técnico, porque viste que lo de Bernay también él era el eterno interino. Y yo creo que la gente de Cerro sí se agarró, por eso contra Libertad se agarraron más con Jubero que con el propio Zapac. Como que Zapac ya es una especie de crítica eterna. Todo, y bueno, y el Mister calladito. Pero la gente ya se agarró con él. Yo ahora que lo mencionó que no habló, ni dijo nada el Mister. Mister. Pero se acuerdan que Cerro mismo también, se acuerdan que a comienzo de año Jubero estaba por Uruguay, por Argentina, que estaba viendo jugadores. Eso se empezó a destacar del lado de Cerro. Se fue a ver un partido de Vélez y trajo a Miguel Benítez. Sí. Todo por eso la gente. Pero y después se fue a era suplente en Guaraní. Dani, después se fue a ver al supuesto 9, que Cerro estaba mirando a un nigeriano que veía el futuro, estaba en Tiago Vecino, y al final vino un jugador que estaba con sobrepeso. Esa es la realidad. Así fue al final la historia de el famoso 9 que tenía que venir. Que debutó el viernes, porque mira que quedó como anécdota el debut de pasó desapercibido. Pero te digo que sí, que se tropezó solo llevando frente a la zona de preferencia. Sí. La grana de Bayón, el clásico. Se pateó una pierna hacia la izquierda. Claro, él quiso tocar la pelota y se pegó con el pie derecho al pie izquierdo. El mismo casi. Claro, el mismo. Él mismo se chocó. Así mismo. Bueno, y andarse a ver si fue Jubero que trajo la segunda pelota que tocó era sobre raya de fondo, cerca al palo, sería izquierdo del arquero. Que la bajó, pero en vez de retroceder, Servio le agarró la pelota. Se la dio a Servio. Le dio a Servio. El tema es que Jubero se puede defender. El Mister también le trajo a él. El Mister se puede defender de la siguiente manera. Yo creo que el Mister hizo gestión, se fue de aquí para allá, acercó nombres, pero pasa que el presupuesto no se encuadraba. Eso, pero entonces... ¿para qué? Pues siempre lo mismo en el Cerro. ¿Para qué entonces contrata un gerente que elige y después te dan otra cosa? Juanma no fue así, porque Juanma tiene la a mí me dice Juanma que Jubero en su contrato dice que él no puede dirigir la primera de Cerro, que fue algo que puso, y que él no quería ver nadie. Y que lo nombró la directiva. Y se acuerdan que todo Manolo. Manolo se fue en medio de. Entonces, ¿qué tiene que decir? Yo me voy y los gerentes deportivos son así, la mayoría, que los managers. Todos tienen nombres diferentes. No, entonces el Mister está por su sueldo. El Mister está por su sueldo y te tac. Así nomás fácil. Pero acá el 90% de la gente lo está por eso nomás. Si vamos a una cuestión de convicción, rendimiento, retorno, fíjate lo que pasó con Manolo. En algún momento era... Pero si no te escuchan, ¿para qué estás entonces? Y ahí volvemos a lo que planteaba Ariel con lo de Bernay. Claro, desde el mundo ideal sí, pero ellos tienen sus necesidades, ellos tienen, o sea, Bernay mismo, porque quiera hacer o no, todo esto forma parte del manoseo. Es un trabajo. Pero es un trabajo también. Y, a ver, su ayudante técnico, déjale decirlo, que hace 6 meses también era casi en el nivel de
exjugadores que estaban allí con el tema de formarse. Y mirar si la cabeza dice, señores, nos vamos. Yo no sé si Ale va a decir, no, profe, yo vuelvo nomás a donde yo estaba. Sí, Bernay dice. Claro. Es que ni bien se conoció y no sé, Juan, más de dónde salió eso, que Bernay no estaba, se manejó que hoy dirigían de Vaca y da Silva al equipo, al plantel. Porque son los ayudantes directos de Bernay. Claro, no sé qué pasó después, ¿verdad? Porque ellos son del club, claro. Es más, da Silva figura luego ahí en el banco con Alejandro da Silva. Claro. Exacto. Y el otro es de Vaca. Sí. Estuvieron los dos en la cancha de Guarani. Exactamente. Vos sabés que, mira, de los 6 refuerzos que trajo Cerro, Alexis Martín Arias, Cristian Javier Báez, Miguel Benítez, Bruno Valdés, Juan Manuel Iturbe y Edu. Los 3 primeros solamente fueron gestión de Fernando Jubero, el resto fueron traídos por la directiva. Bruno Valdés, Edu y Iturbe. Sí. A mí me pasaron lo de Iturbe también. Por eso cuando uno me preguntaba lo de Edu, yo le decía, yo no creo que Jubero... lo de Edu se parece mucho a lo de Brock. Es como que intentaron por acá, por allá y al no haber nadie, era un manotazo de ahogado. Sí. O tan manotazo de tan ahogado que trajeron a alguien que no estaba disponible para las primeras 2-3 semanas. Y la pasada entró y mostró que todavía le falta. Y entonces, así como vamos otra vez en esta situación, el que va a decidir va a ser Juan José Zapag con su gente cercana. Y Jubero va a acatar lo que digan, entonces. Con esta estamos en lo mismo, lo que pasa siempre en Cerro. En Cerro no manda ni el gerente deportivo, mucho menos un técnico. El que manda, el que termina decidiendo el futuro del club sigue siendo Zapag y su gente. Y bueno, pero entonces, ¿para qué Zapag le paga? ¿Cuánto le estará pagando al mister? Y ellos hablaron de profesionalizar. No va a estar ahí por $10,000. Ellos hablaron de profesionalizar el club. Y entonces pusieron hasta gerente de nutrición, ahí el Celia y otra cosa, el mister Lucas Quintana es responsabilidad de... Es cierto lo que decía Néstor, ahí empezó todo también. Jubero, el profe Jubero, estamos en Paraguay, porque mister es cuando dirigís en primera división allá en España, ¿verdad? El profe Jubero le hizo jugar a Lucas Quintana, zaguero central, un partido que no tenía ni ton ni son, su 18. Torneo internacional amistoso. Titular ya era en Cerro. Promesa se llamaba el evento, el torneo que jugó Cerro. Y desesperadamente por eso lo tuvieron que traer a Bruno Valdés. Porque si no, hoy la dupla iba a ser primero Báez, Ronaldo de Jesús y Lucas Quintana, que ya son jugadores que vos podés vender. A Bruno Valdés, ¿dónde le vas a vender? Y esto es gestión del profe mister. Lucas Quintana y la lesión, eso nunca se habló y se abordó. No, ¿cómo que no? Pero, o sea, Cerro sabe, yo creo que es un gran negativo que tiene en la planilla de Zapag. Pero no nos acordamos, pues... ¿Sabes qué lo que pasa? Jubero está como que está tapado. Ahora recién está empezando. Y ahora se está empezando. Yo por lo menos estoy empezando a hablar porque me doy cuenta que este señor está por su sueldazo. Entonces, si no le hacen caso, y encima se manda que es para echarlo del club, porque en un club serio lo van a echar al mister, al profe Jubero, porque le hizo jugar a Lucas Quintana en un sub-18 en un partido. No, y por eso Lucas no se fue a Venezuela y se fue Ronaldo en vez de él. Pero lo que te quiero decir, fíjate lo que cuenta Juanma. Dejate de joder. No, pero por eso Cerro es uno de los equipos que peor bolsa de minutos tiene, es uno de los últimos, porque no tiene su 19. Hasta en eso hay contraste con lo que está pasando en Olimpia, con lo de Colmán la vez pasada, con lo que hizo Palermo. Pero lo que contaba Juanma, viene somos con los extranjeros, no puede ser, pues el extranjero que venga, que sume, le aplaudimos, espectacular. No es la cédula el problema, pero sí se convierte en un problema la cédula cuando el tipo hace cada cosa que hace. Pero fíjate, por eso yo te quería decir, cuando Juanma dice, o sea, en este mercado de pases el 50% nomás trajo Jubero, el otro 50% trae otra vez la dirigencia, y encima no decidió el técnico. No decidió el técnico, ¿verdad? Los delanteros que propuso Jubero, ninguno fue rechazados. Claro,
Todos fueron rechazados. Y bueno, entonces... Y bueno, y por eso. Entonces se queda por su sueldo. Entonces, ¿sabes qué es lo que dice el mister? Joder, pues, que hagan lo que quieran estas sombras. Y si hay alguien que más ya que es extranjero sabe... Que me igual, $40,000. Lo mismo, si total yo no voy a dirigir primera. Si hay alguien que sabe bien la idiosincrasia del dirigente paraguayo es Cubero. Puso su contrato, entonces él no quiere agarrar la pelota tan. Lo mismo que hizo en Guaraní. Joder. En Guaraní cuando le pedían que se vaya de ahora. Tío, en Guaraní. Excelente. ¿Qué es eso? Vamos a leer, que te jodan, yo sigo con mis $40,000. Pero yo voy más la crítica a la dirigencia. Si hay un tipo que conoce demasiado bien la idiosincrasia de los dirigentes paraguayos es Cubero. Dirigió Cerro, dirigió Olimpia, dirigió Libertad, dirigió Guaraní. A saber cómo piense, sí, y bueno, perfecto. Entonces, para mí es más crítica a los super dirigentes que tenemos. Los dirigentes son duros. Y bueno, y ahí yo tenés. le tengo a mi gerente, que haga él el laburo y él se haga responsable. Y él trae las cosas y dice, no, ese no, ese es más caro. No, esa es la otra ¿Sabes qué? El vecino es caro, pero después yo te traigo a Edu. Imagínate, se fue a mirar en Plaza... Fenómeno el dirigente. Everett se llama nigeriano. Plaza Colonial se fue a ver qué pasa si le dice jugador, le dije, compren este jugador, este va a ser el boom en el mercado paraguayo. No tenemos esa plata, le dicen. También hay esa frustración de lado. Entonces, ahí pasa lo que vos decís. Bueno, me quedo calladito. Ya está, gerente deportivo, opino cada vez que me pidan mi opinión y después el resto acompaño al equipo desde cerca, pero yo no decido nada. Pero él está ahí, quiere estar ahí. ¿Y vos crees que él no sabía de eso cuando estaban en España, cuando fueron a buscar? Y bueno, y ahí está. Si tiene la radiografía de los 4 equipos. Y si él también la dirigencia de los Entonces él es Nepo Baby. Como una buena campaña. Nepo Baby. No, aprovecha. Pero es más técnico que... Y cobra, y no tiene una responsabilidad, nada, tranquilo, no pasa nada. Pero no está por imposición de ser hijo de, ¿verdad? No, ya sé, pero... Está por una carrera que lo respaldó y ahora está trabajando cómodamente y es un burgués, ahí está. ¿Es un qué? Un burgués, no le interesa llamarme, está ahí, mínimo esfuerzo, delega, se va a mirar a las inferiores, cumple con eso, porque siempre en todos los torneos inferiores están, en los 7 partidos están Cubero con Bernay y gana dinero, hermano. Su puesto no está en riesgo como cuando dirige así y es mismo, un oficinista. Pero tampoco le hacen caso. ¿Y sí? Ahora lo que le pasó es que le dieron un par de insultos, ¿verdad? Pero y tengo de Cubero se caga la risa, entonces de Zapata. Le paga al pedo Zapata, está perdiendo plata al pedo ahí. Gasta Zapata. Y el igual para que vea realmente el delantero que se fue a ver le ¿sabes qué hubiese hecho Zapata? Gracias a don Fernando, y bueno, te he hecho, y esa plata que te estoy pagando a vos le voy a traer al nigeriano que me recomendaste. Eso yo hubiese hecho si era Zapata. ¿Y por ¿En serio? No, mínimo estará ganando $40-50,000 Cubero, o 30,000, ponele 200 millones y algo. ¿Para qué? Para ir a mirar inferiores y lesionar jugadores que ya son jugadores titulares. Y después para ir a mirar, hacer viajes. ¿Cómo es el tema? No, y el gran crédito que tiene Cubero es que, bueno, lo que les traje no trajeron y terminan trayendo a lo que trajeron, ¿verdad? O sea, fíjate, es una dinámica negativa, que todo lo que mencionas es cierto, pero él tiene la mejor argumentación para defenderse de sí, y ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué? ¿Por qué Cerro, en primer lugar, busca a un tipo de un perfil tan alto como Cubero? Porque como técnico, Cubero acá está en la primerísima línea. Bueno, pero ¿por qué no le permiten que en su contrato figure que él no va a dirigir porque primera? Él sabe, que si Cerro porque seguramente Cubero sabe él para ser técnico de primera, porque él es técnico de primera. Pero Cerro fue a buscarle... Si eso no figuraba en el contrato, después de sábado iba a ser Cubero. Claro, y bueno, pero por eso te digo, Cubero demasiado bien sabe. Entonces Cubero lo que dijo es, no, yo le decía a Toburo que voy a poner esta cláusula, entonces tranquilo, yo voy a estar, no voy a estar nunca en el ojo de la tormenta. Claro, porque Cerro, o sea, por eso te decía, ¿por qué Cerro fue a buscar a Cubero? No, otra vez deciden, pues, claro, entonces, y con este formato, claro, yo voy a ganar mi plata acá, un $30-40,000, tranquilo. Paraguay barato, tranquilo, espectacular. Con ese formato, ni la prensa se va a acordar de mí, pero no es así. Porque lo de Quintana ya empezamos, ahí ya saltó la liebre. Entonces, como decía, si Acari y él, yo no sé por qué está tan callado,
le pide a Bernay que se vaya por decoro, no sé cómo ve, por el manoseo, ¿verdad? De Cubero, ¿pero qué vas a decir? Y bueno, pues ya está explicando las razones de su estadía todavía. Creo que ya lo dijiste todo. O sea, lo que le encantaría a Bernay tener alguno de esos herramientas. $40,000 sin casi hacer alguna nada. de esas herramientas legales. O sea, ¿por qué Bernay debe aceptar? Porque no tiene esas herramientas legales. Fue Cerro el que fue a buscar a Jubero y no como DT. Sino decía, bueno, necesitamos un director deportivo porque acá los dirigentes traen a Brock y compañía. Vos le contratás a un mecánico, pero te dice él, vamos a comprarte el repuesto, pero después vos le decís, no, dejar nomás, yo voy a comprar otro repuesto. Claro. ¿Qué problema que va al mecánico? Y esa es la historia de Cerro. Esa es la historia, ¿cómo se llama? Cerro siempre trajo al primer director deportivo. Se sienta con su mameluca y todo material y te ve ahí vos así cambiando, otro está cambiando ahí pero ¿y por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque él le va a decir, y a mí no me hicieron caso. Y por eso si en la primera me hacían caso, yo iba a ser el primero y le iba a decir, Presi, vos quedate nomás allí, yo soy el que entiendo de esto. Y gracias por traer el repuesto que yo te pedí, y no ese que yo te dije que no hay que traer, pero ¿cuál es la realidad? A la inversa. Entonces, bueno, pero también, ¿qué pasa si Zapata dice, no, yo le di la oportunidad que traiga el repuesto y me cagó con Quintana? Un jugador de mi promesa ya me hizo lesionar por un buroreída en un partido. Sí. Pero eso es un poco diferente, no, hay elección. En este caso, pues es la elección, dar en la tecla a los refuerzos. Esa es la que tiene que ser la responsabilidad. Pero ¿qué pasa si después el tipo hizo lo que tiene que, se fue a Argentina, se fue a Uruguay, te trajo el Évere, te dice Betancur, un gran jugador, porque técnicamente vecino, queda a cargo de ustedes? Ellos no cierran la negociación. Y bueno, ese es por un lado. Técnicamente en este mercado recién Jubero en teoría tuvo trabajo para traer jugadores. Y por el otro lado le dicen, y el 9, falta el 9. Deja nuestro cargo, le dice la dirigencia. ¿Qué fue lo que pasó al final? ¿Verdad? Dejá nomás, Fernando, dejá nomás nuestro cargo, vamos a traer otro jugador. ¿Y qué trajeron? Un jugador que todavía ahora, octava fecha, debutó, jugó 10 minutos, se tropieza todo con la pelota. Y el gerente deportivo, y está ahí, como vos decís, Bruno, tenés toda la razón. Está como un decorativo del club. O por una necesidad, ¿verdad? Y no, pero el formato. Ya volvemos, que tiene Cerro, tengo que pasar otra cosa. Ya, las llaves de tu casa propia lo podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya, llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Con las salsas arcoiris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperás para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Insecticidas voladores en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base. Bueno, 12:34 Juanma, cerramos acá el capítulo contigo. ¿Querés agregar algo? Y vamos a escucharla, vamos a ir desmenuzando lo de Bernay y después hablemos del partidazo Olimpia Luqueño, Nacional Libertad postergado, ganó General Caballero, cómo está la tabla. Ya fútbol desde mañana.
Fútbol hoy hay desde fútbol. mañana. Hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol también. Hoy juega Tacuarembó ante Sol. 19:30, ¿verdad? Sí, señor, en cancha de Nacional. Y después mañana tenemos a full Copa Libertadores con los paraguayos y Sudamericana que arranca el miércoles también. Juanma. Acá estamos corroborando una información de otro técnico que la habría rechazado también a Cerro. Y te pido 2 minutos más, Bruno, algunos minutos más. Cuando cortemos tal vez voy a corroborar bien la información y dale. tal vez podemos dar el nombre, pero sí. Dale. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. A ver, Juanma. Sí, estamos aquí todavía guardando, tal vez un poquito más de tiempo, pero sí estamos hablando de que Cerro sigue buscando técnico y que así como el mercado argentino, tampoco se descartaría algún otro mercado para el próximo entrenador de Cerro Porteño. Cuando hablas de otro mercado, estamos hablando de si no es Argentina, es Uruguay o Brasil. No, inclusive no descartaría un mercado local acá nuestro, aparte de Julio Cáceres. Aparte de Julio Cáceres. Sí. Pero por eso quiero confirmar bien, corroborar todo y para no afectar algo o dar una información que no es correcta. No, vamos a esperar. Esperemos. Vamos a esperar, ¿sí? Volvemos contigo, Juanma, después. O avisarnos, ¿te parece? Dale, no, ¿cómo no? Estamos atentos. Dale. ¿Cómo está el campeonato? 2 de mayo, líder. Con 16 puntos, jugando todos sus partidos hasta ahora. Libertad tiene 15 con el partido pendiente ante Nacional, que seguro se va a jugar. Hay que ver el hueco en donde se puede encontrar. Quizás a fines de marzo, cuando llegue la fecha FIFA. Ahí por ahí se puede encontrar un hueco para que se pueda jugar este partido. 2 de mayo, 16, Libertad 15, Olimpia 13, Sportivo Luqueño 12, al igual que General Caballero con su victoria de ayer sobre Trinidense. Trepó al 5º lugar el equipo rojo de Mallorquín. En el 6º lugar está Cerro Porteño con 11, mismo puntaje para Guaraní con 11, al igual que el Sportivo Ameliano. Tacuarembó tiene 6, que juega esta tarde. Nacional tiene 5, Sol de América 4 y Sportivo Trinidense muy mal en el campeonato local. Una sola victoria que fue ante Sol de América y después todas derrotas hasta la de ayer ante General Caballero. Viene perdiendo 7 partidos del campeonato. No está bien, pero de alguna u otra manera el tema de
que en estos momentos hay euforia por estar en fase 3 de Copa Libertadores, hace que no se vea tanto esta crisis futbolística que tiene el equipo de Trinidense a estas alturas. Solo 3 puntos, recordando que en el partido de hoy se van a enfrentar Tacuaro y Sudamérica en el Arsenio Erico, partido que va a arrancar a las 19:30. Después vamos a estar también con lo que tiene que ver con la próxima fecha, que va a arrancar ya el próximo viernes. Estamos hablando de la 9ª fecha. Y en cuanto a promedios, Sol está último con 0,571 de promedio. Hoy debería ganar para empezar a mejorar su promedio, y el otro es Tacuaro, y justamente se enfrentan los más comprometidos por ahora en la tabla de promedios. Tacuaro tiene 1,084 de promedio, un poco más arriba, respira mucho mejor el General Caballero de Mallorquín, que ya suma 1,166. Está un poco más arriba, más cómodamente en cuanto a puntos acumulados. Con Tacuaro tiene 103 con respecto a 112 de General Caballero en este caso. En cuanto a promedio se refiere, la misma cantidad de partidos que tienen los dos rivales, pero está un poco más cómodo ahora el equipo de Mallorquín. Bueno, perfecto. Vamos a lo de Bernay y después tenemos ya lo de Olimpia Luqueño. Esta semana me están preguntando, porque no funciona, me dicen acá, la red UTS. Que la gente quiere comprar las entradas por la red UTS, porque ahora tenemos 2 partidazos. Tenemos Copa Sudamericana, que no sé si ese va a ser el sistema. Guaraní Luqueño y Ameliano Olimpia, sí. Bueno, pero por eso pregunto, pues, Federico, porque el fin de semana, por ejemplo, justo el partido de Cerro y el partido de Olimpia tenían problemas. Red UTS no podían entrar al sistema. ¿Será que nos pueden llamar? 4151-730, 4151-739, si tienen la experiencia, ¿qué experiencia tienen con la red UTS? Porque por esa vía se venden las entradas, ¿verdad? Sí. Que está bien, ¿verdad? Nominales, pero tiene que funcionar por el sistema. Porque las entradas ya no se venden en los estadios. No. Y son nominales, está perfecto, está muy bien eso. Pero creo que Guaraní es RUTS y Ameliano es Ámbar. Esa es la nueva, la de Encarnación. Claro, son 2 diferentes. Espera un poco. No, las 2 son UTS. La de Ámbar era para el torneo local. La de Encarnación. Sí. Ámbar. Las 2 son de red UTS. La de Guaraní y la de Ameliano, que son los locales para los partidos de Copa Sudamericana. ¿Es insostenible, Bernay? Sí. Yo nunca vi a alguien que esté pasando por esto y que sobreviva. ¿Se entiende lo que digo? Mira que vi técnicos, vimos todo, hasta lo vimos a profe Córdoba alguna vez siendo echado y retornado el otro día, pero me parece muy difícil. Insisto que Cerro está pensando en otro técnico para arrancar la Copa Libertadores. Por lo tanto, también creo que ya no hay vuelta atrás. Y en un grande es insostenible no conocer la victoria en 6 fechas. En 6 fechas. Y coste que en medio de esto se frenó el puntero, que le puede haber dado la vez pasada, alguna que otra chance, y volver a empatar. Se convirtió realmente Cerro en deportivo empate en los últimos tiempos, y un equipo que es pretencioso, que siempre quiere pelear por el campeonato y hace rato no está peleando seriamente, no compite realmente, porque Libertad ha conseguido el título fechas antes, y el milagro de Dos Bocas ya quedó muy en el tiempo. ¿Cuántos torneos pasaron? 2021, diciembre. Son como 5 o 6 torneos. Y otra vez Cerro está perdiendo el semestre. Esa es la realidad. Y como el técnico de lo fusible, y como en un grande, si no se gana, el que se va normalmente es el técnico, aunque se dio el año pasado que se fueron muchos jugadores. Es una campaña que no le da soporte para una continuidad. Estamos con el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. ¿Qué tal, presidente? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un placer. Saludos todavía a las órdenes. Ustedes van a vender las entradas a través de la red Ámbar. UTS. Perdón, UTS. Red UTS. Ya hay un cajero habilitado en
Cancha Olimpia, también todas las bocas de cobranza que tiene habilitada la red. Héctor, ¿sabes por qué te pregunto esto, presidente? Porque el fin de semana pasado, o sea, este fin de semana que pasó, hubo problemas con Red UTS. ¿Sí? La gente quería comprar, pero la aplicación no funcionaba. Nosotros vendimos bien el fin de semana, Bruno, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Viene una forma de decir, ¿verdad? No fueron 15.000 ni 20.000 entradas las que se vendieron, ¿verdad? Pero se habrá vendido 2.000 entradas más o menos el fin de semana. Mira que me extraña porque a mí varias personas me escribieron con el tema de la red UTS que no estaba funcionando. Por eso porque este partido va a ser de alta convocatoria. Ojalá. ¿Vos qué percepción tenés? El fin de semana. ¿Cómo? ¿Cuántas personas hubo en el Defensor? El partido, ¿cuál de los partidos? El de Olimpia. El de Olimpia, no, 4.000 más o menos. ¿Cuánto? No, hubo mucha gente. Olimpia Luqueño. Luqueño mismo llevó mucha gente de Olimpia también. Sí, sí. ¿Cuánto? ¿15? Un poquito menos, pero más de... ¿10? Sí. 10.000 personas. Sí. Yo creo que sí. 10.000 personas. Una cantidad, ¿eh? ¿Y cuál es tu expectativa para este partido de Sudamericana? Y, bueno, yo pienso que se va a llenar. Soy optimista. Es partido único, se juega prácticamente el año económico, ambos equipos. Hay muchas cosas en juego, ¿verdad? Es un acceso a fase de grupo. Un partido importante, ¿verdad? Un partido importante. Yo creo que es para jugar a estadio lleno, ¿eh? No sé qué ustedes opinan. La recaudación es es para Meliano. Sí, para Meliano. Ganamos el sorteo. Sí. Y Olimpia está tercero, presidente. Imagínate, se prendió otra vez al campeonato, más allá de cómo jugó el sábado, ganó. Y yo creo que van a tener un estadio casi lleno, presidente. Ojalá que se pueda dar. El horario viene un poco tarde, ¿verdad? Pero bueno, se va a hacer con la regla de juego, ¿eh? Pero bien. Y es tan importante el partido por todo lo que ya se habló, presidente, cómo va a llegar tu equipo, los premios para el jueves. ¿Qué pasó con los jugadores el sábado? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hoy a la tarde voy a saber. ¿Vas a hablar con ellos? Sí, claro. Yo tenía un temor de que podía ocurrir esto. Hablé y compartí ese temor con el cuerpo técnico, hablé y compartí con los jugadores, incluso pusimos un incentivo mayor a lo normal, una bolsa, pero bueno, vi lo que no quería ver. Parecía que se iba a dar eso y tenía miedo de que suceda eso, y bueno, y sucedió. Mira, respetando al rival, que es un grandísimo equipo de Mayora, tiene jugadores que están en un momento importantísimo, ¿verdad? Pero yo sí le di a mi equipo diferente. Yo sí le di a la Meliano, no metiendo todas las piernas como tenía que meter y no corriendo todo lo acostumbrado a correr, ¿verdad? No, acá me están lloviendo los mensajes. Acá me indica, por ejemplo, alguien, gracias a la persona, Multiplaza y Shopping del Sol fue para comprar y no funcionaba. No funcionaban los locales tampoco. Por eso hay que ver bien ese tema. Vamos a consultar. Voy a ver, ¿verdad? Pero hay que ver si es preocupante, ¿verdad? Sí, sí, es clave. Más, habilitamos móvil para que tenga. Hoy día, por ejemplo, ya hay un cajero en el Olimpia. Tenés un cajero en Olimpia y en Emiliano no tenés. Ahora ya a ver, que hace falta, vamos a colocar, ¿verdad?, en la oficina de Emiliano. Está bien, pero sí, creo que en Olimpia está la cuestión, ¿verdad? El público del Olimpia. Bueno, presidente, ¿cuáles son los precios de la entrada? Si nos podés recordar, por favor. Graderías 30.000,
platea 60.000, preferencia 100.000, bit albirroja de 200.000 y las laterales 150. Ya, perfecto. Yo sé que no querés hablar de dinero, pero rápido, sos presidente. Sí. Porque le das todo a tus jugadores para que el jueves contra Olimpia se maten, ¿verdad? Hay 72 millones de razones por cada jugador. Depende de ellos, Bruno. Así como decimos, nosotros somos socios en todo. Si ellos consiguen de que el club reciba un ingreso, ellos también van a ser bien premiados por eso. Ellos tienen que entender eso, ¿verdad? Y al final de cuentas, también ni siquiera solo el partido, es lo que significa jugar bien ante Olimpia, en una Copa Internacional. Los ojos de Sudamérica van a estar ahí. Yo creo que más de algún ojeador de algún club va a estar mirando ese partido y bueno, y les puede servir a ellos para poder tener una posible transferencia en el futuro, ¿verdad? La realidad es esa, ¿no? Ameliano, cumplimos con ellos, arreglamos con ellos con un salario, tienen el salario al día, tienen el premio al día, pero con eso no se van a volver millonarios, con eso no van a asegurar el futuro de su familia. Si ellos quieren asegurar el futuro de su familia, saben que tienen que sobresalir en un club como Ameliano para que ahí puedan ser vistos y irse a jugar en un club más grande, que sí le pueda dar la seguridad que le pueda brindar económicamente a toda su familia. Perfecto. Cuando hables con los jugadores hoy no va a ser en ese tono, presidente, porque es cierto que te fuiste más temprano de la cancha, ya te retiraste antes el sábado. Sí, me retiré antes porque me dolió y me golpeó porque, así como te dije, o sea, parecía que ya debía venir esto, ¿verdad? Y traté de hacer el mayor esfuerzo, hablé con el cuerpo técnico, hablé con los jugadores, y bueno, y no pude, ¿verdad? Me sentí decepcionado hasta de mí mismo por no haber cumplido o podido superar esto que podía venir, ¿verdad? Tal vez para la próxima hay que contarle sobre ese incentivo después del partido local, ¿no? Yo nunca hablé con ellos todavía de la bolsa. Hoy iba a hablar con ellos. Gracias, presidente. Un fuerte abrazo. Muy amable. Vale, iba a hablar con ellos. Vale, gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. El presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. Las llaves de tu casa propia lo podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Cereu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Cereu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega Pantano Limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo y ronfrutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés parrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión, la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.l. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. 41-51-730, 41-51-731. ¿REUTS funciona o no funcionó el fin de semana? La pregunta que le estamos haciendo a los oyentes. Por favor. Nuevo formato de la Champions. ¿Vieron ya, muchachos? Sí. Nuevo formato, confirmado. Nuevo formato de la Champions League
para la próxima temporada será una liga de 36 clubes. Chau al formato de fase de grupos, ya no va a haber fase de grupos. Cada equipo jugará 8 partidos con 2 equipos de cada bombo. Los 8 primeros clasificarán a octavos, del noveno al 24, o sea, del noveno al 24 irán a un playoff y del 25 al 36 quedarán eliminados. Nuevo formato de la Champions League. Mereció ganar. Después volvemos con Juanma al tema de Cerro Porteño. Maluje no pudo canjear porque no funcionaba la red, dice. Pero déjame beneficio de la duda. Sí, porque Maluje con cada problema que... Sí. No, y si tienen, nos pueden llamar si es que cómo le fue con la red UTS el fin de semana. Acá hay gente que me dice también que cayó Infonet 3 días seguidos y hubo muchas veces el pago lo hacía a través de Infonet. ¿Se entiende, verdad? Ese puede ser problema. Sí, viernes, sábado, domingo cayó Infonet. Puede ser un problema. Porque la mayor parte de la gente lo hace desde ahí. Bueno, está bien. A modo de consulta de la gente. ¿Mereció ganar Luqueño? ¿O es que Olimpia... a ver, ¿cómo se explica lo del partido, verdad? Porque por merecimiento, vos sabés que es increíble lo del chico Fernández, ¿verdad? Diego Fernández. Claro, queda muy presente esa última imagen, ¿verdad? Donde Fernández tuvo el gol, donde Olveira salva. Una anterior, la de Rodrigo Rojas, el propio Fernández otra, que pega la parte externa de la red. Fueron pocos minutos donde Olimpia se quedó sin reacción, Luqueño se lo llevó por delante, y como las películas pasa, ¿verdad? La última pelota que parecía no tener mucho peligro, porque eran 4 jugadores de Olimpia en el campo de Luqueño. Qué bien distribuido estuvo, ¿no? Y qué mal plantado Luqueño, porque la zona de Rodi Ferreira, que ustedes decían, no da más. Iván Villalba estaba acalambrado, fue un callejón para que Bruera entre solo. El pase de Vera es muy bueno, el de Arrua, ni decir cómo le baja la pelota a Bruera, y la definición de Bruera milimétrica. Lo midió bien Aguilar, que suele salir bien, y un gol que desató un festejo. Lo vimos a Palermo, dijo, lo festejé como si lo hubiera hecho yo, de tanta emoción que le dio el gol. Un gol que emocionaba porque Olimpia estaba contra las cuerdas. Yo lo vi a Palermo desesperado. A los defensores le pedía que la saquen, ¿verdad? El lugar sáquenla, salgamos de esto porque Luqueño le había metido. Y que era la impotencia para Luqueño, y las palabras me parecen muy honestas y acertadas de Cáceres, al decir que, muchachos, si no hacen falta, sigamos jugando. Porque hay que saber recibir patadas. Sí, claro, este es un reporte donde todos recibimos patadas. Es un mensaje a Rodi porque se quedó después siguió protestando. Rodi priorizó. Es más, se queda en el piso, después le viene la pelota. Un golazo Olimpia. Es que yo quería arrancar con eso, Bruno, porque un golazo Olimpia. Vos preguntaste sobre... Arrua hace un pase. Vera mismo primero también. Un pelotazo, ¿verdad? No, es una muy buena pelota de Vera. Vera, el pase pelotazo genial de Arrua. Pero el de Arrua pase de primera, claro. Y Bruera también. Es que yo quería arrancar. Claro, pero yo quería arrancar, Fabio, con lo siguiente, porque Bruno preguntaba, eso que no existe en el fútbol, pero que siempre utilizamos como un parámetro, porque vemos cómo juegan los equipos. ¿A qué voy? Si el partido terminaba 0-0, el que iba a ir más amargo era Luqueño, por esa sensación de haber hecho más que el rival. Pero yo quería agarrar la última jugada del partido para decir, no es que Olimpia se colgó el travesaño porque Luqueño terminó con un mejor resto físico en la complementaria. No, la jugada del gol. O sea, vos ves que estos 3, 4 jugadores que justo entraron como recambio, porque cito a Hugo Fernández que también dividió la pelota allí, había una postura de decir, lo podemos ganar. O sea, entonces yo encuentro el mérito de Olimpia desde esa jugada. Ahora,
lo que ocurrió en los 90, lo que bloqueó Saúl, lo que tapó Olveira. Y también sabemos que no es lo mismo el casi gol en contra de Cardoso, que también era difícil, que esa de Fernández, que ya es de sentencia. Entonces, que Olimpia tenga un arquero como él. Por eso entiendo, y con Federico coincidíamos en la palabra crueldad para el Sportivo Luqueño, porque ya se iba a ir luego medio insatisfecho con el empate, y que de la nada te saquen ese punto que no sabía tan dulce, habla un poco de lo que es este deporte. Hay técnicos que dicen, especialmente veteranos, si no se puede ganar, hay que tratar de no perderlo, ¿verdad? Con el tema de ir a buscar la última bocha, pero bueno, se entusiasmó Luqueño. ¿Quién iba a sacar? La gente lo llevó, fue mucha gente de Luqueño, Gradería Norte, y la preferencia que está abajo de la cabina, la A, o la E. Esa es la E. La E. Y terminó, mira que el partido fue lindo. Sí, coincidíamos en el primer tiempo que el 0-0, fíjate, el primer tiempo. Ya le quedaba chico el 0-0, o sea, no. Yo merecía un gol ya. Creo que lo habíamos comentado tanto en el clásico, y lo que iba a significar para Martín Palermo la adaptación al fútbol paraguayo y del plantel del Olimpia, porque yo creo que los primeros 15 fueron muy buenos del Olimpia, y recordó Palermo en la conferencia cuando dijo capaz los primeros 15, porque muy centrado. Yo creo que él tenía también el discurso en la conferencia en el 0-0, por eso dice que la euforia está acá, porque tenemos que ser más protagonistas. Él vio ese partido. Sí. Y yo honestamente pensé, porque hay un momento donde Bruno pregunta, ¿Luqueño va a poder aguantar esto? Y vos sabés que el que no aguantó fue Olimpia, porque física, o sea, el estado físico me parece que explica mucho del por qué en el segundo tiempo, en la recta final, Olimpia cayó rotundamente y Luqueño fue en búsqueda. Rodi Ferreira, un tipo que no suele aguantar 90 minutos, pero cuando vio el callejón y cuando veía que sus rivales estaban más cansados, termina proyectándose en esa última para darle a Diego la última pelota. Lo que no aguantaron fueron los que fueron factores importantes de Luqueño en el primer tiempo, el Conejo y Comas. Sí. Comas después el estate quieto de Richard. Corrió por todos lados. Sí. Hay una cosa que estoy viendo, no sé si va a ser, como siempre tenemos la duda, cómo va a ser contra Trinidense y otro equipo, ¿verdad? Pero hay una cosa que contra Olimpia tiene que meter, ¿eh? Es un equipo muy metedor Olimpia, ahora con Palermo. Guaraní que fracasó en ese aspecto, por eso casi no. Uno de los aspectos de lo que fracasó Guaraní fue tibio. Por eso, Luqueño metió por eso en el balance también ponderaba lo de la gestión del Olimpia en Encarnación, porque los 3 partidos de Palermo, es cierto que el clásico tiene una connotación especial. Claro. Olimpia viene 2 segundos tiempos donde lo que mostró en la primera etapa baja bastante, porque en el segundo tiempo no hubo un lapso de 15 como en el primer tiempo para decir. Yo creo que los primeros 15 minutos de Olimpia se asemeja más al fútbol que quiere Palermo, a eso que mostró inclusive en el clásico, porque él reconoció, acá teníamos que hacerla simple, la más fácil, porque teníamos 4 días de entrenamiento y a otra cosa. En los primeros 15 las paredes que armaron Román con Cardoso por la derecha, lo de Franco, lo de Colmán, cómo Prato iba orientando dónde estaba la ventaja, jugó bastante bien. La posición de Prato es estratégica y la aplicó Martín, dijo, nosotros no nos sirve ahora como referente de área, no piensen que van a ver a Prato como Barzajuc. Claro. Él va cambiando de frente, parece que es muy inteligente, pero él va cambiando donde ve más espacio. Sí. De repente lo ve a la derecha, de repente la pilla a la izquierda, siempre entre cuartos de cancha. Estuvo a punto de hacer un golazo de la pelota que en el segundo tiempo la recibe y le pega con la cara interna para que baje y baja cerca del ángulo. Entonces está viendo un Olimpia. A mí me llamó la atención, vi el hincha opina ayer en el Twitter y la gente es muy realista. Todos decían ganamos, todo bien, pero acá Luqueño nos superó. El hincha Olimpia, dentro de la euforia se dio cuenta que el equipo en el segundo tiempo fue desbordado por Luqueño con los Ferreira, porque entró el otro Ferreira también que le ganaba mucho la espalda a Saúl, se metía entre Saúl y el lateral izquierdo y Román. Con Rodi y los Ferreira se juntaron bien. Es que yo me acuerdo la reacción de la gente ahí en preferencia, en el rechazo de Paragua, la gente se lamenta porque no había nadie, pero él la saca al córner, y de ese córner viene la de Diego Fernández para el gol del Olimpia. O sea, el momento permite que Bruno pregunte si mereció que el meritorio y todo esto, pero yo iba nomás a una cuestión de la caída física
Y ya para la gente de YouTube, porque se habían ausentado. ¿Te acuerdas, Bruno, que vos preguntaste en el primer tiempo si Luqueño iba a aguantar este ritmo? Y el que terminó aguantando fue Luqueño, y el que no aguantó ese ritmo fue Olimpia. Entonces, dijo algo sobre el físico Palermo, Dani, ¿eh? A mí también nosotros, ser equipo grande, tenemos que estar 2 segundos encima del resto, dijo. Y no estamos. Y no está contando aguantar en los físicos. Es que en los 3 partidos, sí. 2 de los 3, o sea, su equipo termina arrinconado. Repito, o sea, contra Luqueño se ganó la última jugada del partido, pero allí estamos hablando de un equipo que yo te entendería si el trámite del primer tiempo Luqueño hubiera dosificado y le daba la pelota. No, el primer tiempo fue un golpe a golpe, especialmente en lo físico. Y hasta el punto de la pregunta era, ¿Luqueño va a aguantar este ritmo? Y el que no aguantó fue Olimpia. Entonces, desde ese lado, me parece que sí hay algo que tiene que trabajar mejor, ya sea del cuerpo técnico al plantel o el plantel al cuerpo técnico, porque puede haber un desfasaje allí, porque los últimos minutos... Es que hay un desfasaje. Fíjate que Colmán, por ejemplo, no hizo pretemporada. Prato, como dice Ariel, llegó tarde. La otra de Palermo también me parece muy... dijo, la gana viene sola por Prato, que los años pasan también, por eso decidió sacarlo. Lo de Richard explicó el tema de la falta, la amarilla, y que también es muy importante para el partido del jueves. Pero hay un ritmo de parejo. Román no sé si hizo pretemporada tampoco. No, él llegó. Espino la hizo con Nacional. Arrúa tampoco. Arrúa no hizo. Entonces ahí como se dice, un manojo de voluntad dispersa, como se decía antes. Y lo que es el fútbol, y eso que decías apuntado, Dani, la crueldad y lo que pueda tapar, un maquillaje que pueda hacer. Bruera no entró bien al partido. Bruera estaba siendo abucheado. Bruera no podía parar una pelota. No, hay 2 jugadas que corre y se nota la lentitud. Y lo que son las cosas, ¿no? Porque al final el hacer gol del triunfo es un alivio para el hincha, para el mismo Bruera, lo que significa sacudirse después de tanto tiempo de volver a hacer un gol. Pero realmente lo que dicen ustedes con respecto a Olimpia, seguro es una gran preocupación para Palermo, porque Luqueño en un momento dado del segundo tiempo le escondió la pelota. No tuvo forma de combatir eso Olimpia en cuanto a dividirle el juego y tratar de... Por eso que ustedes hablaban, del desgaste físico que es notorio, ¿verdad? Y después los rendimientos, ¿verdad? Porque cuando dicen ¿por qué no juega Ramón Martínez? Bueno, ni un técnico optó por Ramón Martínez más. Vos pensás, Fabio, si perder la pelota, ¿quién te puede dar una mano? ¿Ramón Martínez o el chico Fred? No pero quiere decir que el nivel está malo. No estuvo a la altura Ramón Martínez. En Olimpia ahora no se recupera. Ramón Martínez, pero Bruguera después el hizo resto pretemporada, me dice Tomás. Cierto, estuvo lesionado, tiene razón. Lo que también corroboré otra vez, cómo lo banca el plantel a Bruguera. Pues se termina el partido y todos fueron pero todos los suplentes de compañía, los suplentes que eran titulares, o sea, los titulares que salieron y estaban en el banco fueron todos y saltaron con Bruguera. Se nota que lo quieren mucho, que saben que no tuvo mucha posibilidad y que, bueno, en algún momento le hizo ganar una plata importante contra Flamengo, ¿verdad? Bruguera, quien te dice si no, pero realmente hay cosas que Ariel siempre hablaba de los astros alineados. Este partido, si era con Chica, para perder 2-0, ¿verdad? Cuando la mano ya viene mal. Pero bueno, hay momentos dentro del fútbol también. Este tipo de triunfo, Federico, y esta racha positiva de Palermo, incluido el clásico, que estuvo cerca de ganar también, hace que el equipo gane muchísimo la convicción, en la confianza. El entusiasmo. Imagínate, entusiasmo. Que los Astros, imagina en qué momento gana Olimpia un partido así, en donde no jugó bien, pero ganó. Para cambiar un poco el cheat y fue superado. Y sí, por eso. Ese tramo del partido. No, pero llega justo al partido de Copa como para cambiar el cheat y enfocar de otra manera. Este partido que es determinante para el futuro de Olimpia, que queda fuera o seguir en carrera en una Copa Internacional como la Sudamericana, ¿verdad? Y el sábado confirmó lo que acá habíamos sospechado después de la declaración de Palermo en Encarnación. Y acá solemos decir, o sea, para especialmente los técnicos extranjeros, la vidriera que te da una Copa Internacional, porque nuestro torneo per se tiene poca exposición afuera. Es una realidad, más allá de que se quiera viralizar que esto que lo otro, y seguramente va a ser el caballito de batalla de Cerro para su nuevo técnico. Ahora decirle, mira, acá tenemos fase de grupo de la Libertadores, una buena temporada, y sabe cómo, cuando Palermo ya el domingo pasado, cuando quedaba muy lejos, dijo, por eso al día siguiente le había preguntado a Coto Nogués el tema de la rotación. Y él dijo, el partido del jueves es más importante que este. Y no era una declaración de cassette.
sino él entiende lo que está en juego. Ya se nota que hizo la tarea correspondiente. Le habrán dicho que el historial no es favorable contra Meliano. Y dijo, sí, ya estoy al tanto de todas esas cuestiones, pero debe ser otro el enfoque, porque también para el cuerpo técnico es un partido motivante, a sabiendas que... Y Palermo sabe que la cámara... Cuidado, y es bien poner una cámara... No, pero... que le siga todo el partido. Sí, pero de verdad. Es que una cámara especial para Palermo. Pero eso es lo que te digo. Los 6 hasta partidos... como manera en que respira van a comentar. Pero los 6 partidos de Sudamericana van a tener mayor exposición para el mercado argentino que todo el resto del campeonato local. O sea, esa es la realidad. Por eso para un técnico extranjero pero fase grupo de Sudamericana contra pelear el torneo. Olimpia está cerca de Libertad, cerca de 2 de mayo, pero ellos saben, para la proyección es otra cosa. Casi también más allá de lo deportivo, casi un partido que vale $1 millón. Es que en dos sentidos. Lo dijo muy claramente Palermo, sin vender, dijo, estamos un poco mejor en el campeonato, pero acá el partido es... Bueno, ahora que Néstor Ortigosa vino con lo que era Ortigosa en ese momento a Olimpia, y él desde la preferencia vio la eliminación contra Nacional. Y el tipo vino para Sudamericana. Claro. Y no pudo jugar ni un partido porque no lo escribieron. Yo no digo que Palermo vino para Sudamericana, pero sabe que... yo no sé si él dirigió a nivel internacional todavía. No, claro, sí, él dirigió contra Nacional en el 2014. Arsenal, aquello vez, claro. Cuarto de final de la Libertadores. Mucho tiempo atrás, Sí, claro. sí. Pero ahora va a dirigir con un equipo que... Claro. Arsenal iba a ver la familia y... El Nacional fue local en la cancha de Arsenal. O sea, tiene otra connotación muy diferente y mucho tiempo atrás. Está la guerra con el presidente de Boca. O sea, hay muchas cosas que hacen que para él sea muy especial. Como ustedes dicen, rebotar en su país va a tener un rebote muy grande. El partido Olimpia a Mediano ya tuvo el festejo de la otra vez. Hay una foto que lo toma saltando, muy buena foto, que se sacó desde el sur. Y es así, está dentro de la preferencia ni hablar para Olimpia, con todo el tema del dinero. Y de los 6 partidos, los famosos 6 partidos, que hay que ver después, ese es otro tema, ¿verdad? 24 partidos vamos a tener, en poco tiempo. Entre todos los coperos. 36. ¿36? Sí. A la pucha, mi cálculo fue... No, hay que sumarle. Yo también pensaba así. Tu cálculo fue el de la divisional. ¿Sabes por qué? No pensaban que Nacional y Trinidad lleguen tan lejos. Tema. 24 nomás tenían que ser. Sí. Iban a ser 36 porque 2 se metieron de prepo. 3. Como Nacional y Trinidense. Porque le decimos a la gente. ¿Cuántos partidos son en fase de grupo por...? 6. 6 por... y nosotros tenemos... O Libertadores o Sudamericana, claro. Pues. Y 6 por 4 en el caso. No, 6 por 6. 6 por 6 va a ser ahí. Porque vas a tener... tenemos 6 representantes. Claro. Es lo que te digo. A la pucha, no. Nacional Calculé mal. Nacional y No Trinidense. critico mal la edición, hermano. No, pero pensaron así porque la vez pasada dijimos, todos pensábamos ¿por qué así? Libertad Nacional pusieron domingo? Porque seguramente ni en la proyección más optimista pensaron que Nacional iba a tener Copa Libertadores ahora. Más con el tema del estadio le mandaron a jugar martes. Porque si alguien hubiera hecho, mira que Trinidense, porque lo de Trinidense sacamos porque el defensor ya estaba reservado para Guaraní Luqueño y Olimpia Meliano. Entonces quedaba una fecha. Si alguien decía, mira un poco Nacional y o Trinidense puede jugar, puede ir a Libertadores, capaz el partido de Nacional Libertad lo mandaba sábado, no había ningún problema. Libertad había jugado el lunes, ¿verdad? Pero se dio eso y por eso tuvieron que postergar ahora que no está activado todavía el tema de los 36 partidos. Porque ahora vas a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y lunes de vuelta el fútbol. Sí. El copero juega el jueves, va a jugar el lunes. Escuchaste, ¿verdad? Así es. Así va a ser mes de abril ya el 18 de marzo el sorteo. Y ojo con el tema del estadio, porque a lo sumo va a llegar la cancha de Cerro, pero se va a tener este dilema con si vamos a tener 6 coperos. En un momento 2 o 6 compañeros jugaban la Copa en la cancha de Sol, ¿se acuerdan? Los octubres jugó con San Lorenzo de Almagro o con Central, creo. Con Central. Y en cancha de Sol se jugaron varios partidos de aquella... el Nacional de Medellín de las Estrellas. A cancha de Sol. Río cuando todavía ni habrá pensado cuando venir a Tacuarembó, ¿verdad? Pero él era... Cuando después se fue a Flamengo. Figura, claro. Y en ese abril que vamos a tener a Cerro y Libertad en Copa Libertadores, en esa semana vamos a tener los otros 4 que van a acompañar este proceso, ¿verdad? En esa misma semana. Claro, porque el calendario hace que se juegue en la misma fecha. Y lo que te digo es,
va a estar en la cancha de Cerro. No sé si Cerro va a prestar o la Conmebol va a extender el permiso especial. La gente de Libertad caliente porque la gente de Libertad quiere jugar en su cancha y siempre su presidente dice no se puede porque no tenemos el permiso de la Conmebol. Y van a decir, y justo se puede para una cuestión excepcional, pero va a ser un problema desde la logística. Claro, porque estamos hablando de que en ese abril, en esa primera semana, puedes tener un partido de Libertadores martes y otro de Sudamericana. Miércoles puedes tener 2 de Libertadores, depende de cómo va el camino de los nuestros. Y para el jueves tenés 2 otra vez de Libertadores, o uno de Libertadores y otro de Sudamericana. O sea, podés tener partido en simultáneo, un partido. O sea, que vamos a tener mucho ritmo en cuanto a equipos paraguayos que sí o sí van a jugar en esos días que tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Con esto que hablaba Federico de los 36 partidos que aseguraron hasta, al menos como mínimo, estos equipos que van a jugar las diferentes fases. Por el mes de Semana Santa, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Ya no te quedan excusas. Semana Santa con cubiertas Kumo. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extensionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Qué gran momento continúa siendo el de Adam Bareiro, marcando otra vez para San Lorenzo. Velázquez anotó para Newell's, 2-2 ¿Cómo saltó Velázquez para el 2-2? Y Adam Bareiro, el segundo, fue un gran gol también. Como armaron la jugada los de San Lorenzo, un de centro. Cabeza. Y el jugador de San Lorenzo, el compañero hizo buen partido de Iván Leguizamón también. El compañero de Adam, que le baja la pelota, le baja al estilo Carlos Arrua, como le dio la pelota a Aurora. Le bajó con el pie también para que con la cabeza defina a Bareiro. Para el 2-1 pareciera, y después Velázquez, un gran salto. Leguizamón participó en el primer gol, desborde, centro. ¿Sabe a quién le ganó en el salto Gustavo Velázquez? A Romaña. Mira. Y terminó cabeceando para el 2-2. Y Ramón Sosa marcó otra vez contra River. Tremendo lo de Ramón Sosa. Bien. ¿Cuánto ya? Desde la Premier ya preguntaron por él. Y había rechazado una oferta de... El Fulham ahora aparece en escena. ¿Se acuerdan que de la MLS Los Ángeles... ¿Fue Los Ángeles Galaxy o el FC...? Galaxy, el que ofreció por él algo así como 12 millones y rechazó igual Talleres o 10. Primero la de 10. Sí, la de 10. Y después la de 12. 2. Al que no puede todavía meter un gol es Ábalos, que tuvo un penal. Le pegó muy mal. Encima del travesaño le pegó Ábalos al penal, pero sirvió la jugada para el segundo gol Independiente, que ganó. Justamente contra Argentino Junior. Su equipo le pegó mal. Rompió la sequía. Sí. 3 goles. Remontó contra Belgrano, perdía 2-0 y
terminó imponiéndose con 3 tantos de Cavani, nada más y nada menos después de... Acá mismo en el torneo local venimos de una fecha donde en Churín y Broer hace cuánto nos marcaban. Sí. Y Churín desde el año pasado, desde 1 de octubre decía Benro, y Broer no recuerdo, creo que algún gol que no fue muy... Claro, por eso te hablo de esos goles. Muy importante, claro. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. La sal yodada, marina de mesa, ahumada fina y entrefina y la tradicional sal condimentada especial para el asado. Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad de calidad garantizadas. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Lamentablemente falleció a las 4 de la mañana aproximadamente el querido Héctor Eduardo Corte. En realidad es Eduardo Héctor Corte su nombre, pero cuando entró al periodismo quedó como Héctor Eduardo Corte, ¿verdad? Cosa que no le molestaba. Una persona increíble, Héctor, activo como él solo. Hablábamos la otra vez, hace pocos días, de la fragilidad de su salud. Que en paz descanse. Héctor vivió distintas facetas, desde arquero de Newell's, arquero de Cerro, jugó en Guaraní, Luqueño, Resistencia, fue técnico, campeón con Soldamérica por última vez en el 91, después congeniaba el trabajo de vendedor, ejecutivo comercial, después fue ejecutivo comercial, primero fue vendedor de Edesa, que ya no existe, y después fue contratado como gerente comercial, estuvo en Canal 9, estuvo en la RPC, después se volvió periodista, comentarista, no sé quién trabajó con él. Yo. A mí me tocó la suerte de trabajar en el último Mundial 2022 con Héctor, nos cruzábamos y bueno, siempre nos cruzábamos en la cancha y te hacía una broma, siempre sonriente, amable, tenía siempre algún chiste que contarte, alguna historia que decirte. Siempre estaba. Nosotros trabajamos 4 años en el programa de los domingos con, sí, fíjate con quién. Con los analistas, ¿verdad? Pues sabes que ya no está de ese programa, no está Javier. Él ahí debutó. Sí. Javier Sosa Briganti, Prisciliano Sandoval, que también se fue. También. Hace 2 años. Y ahora Héctor Corte, ¿verdad? ¿Cómo se da el 73 tema? 73 años. Y como decía, recién me preguntaban de un lugar, ¿cómo lo conocía Héctor? Y le dije que si alguna vez estuvo de mal humor, nunca se notó. No, porque nunca me veía. Siempre te miraba y decía, sí. La chispa que tenía energía, ¿te acuerdas? Nosotros tenemos el famoso recuerdo. No. Hay un video en YouTube donde el famoso recuerdo del el hincha ecuatoriano, así que nos jode, que llama y me jode a mí, que estaba como conductor, y después a Héctor le dice, y vos estás a pagar tus cuentas. Y Héctor le tomó espectacularmente la situación, ¿verdad? Espectacular. Héctor era extraordinario. Y Héctor, yo realmente el aprecio, el cariño que le tenía, porque siempre en la cabina nos encontramos todos, ¿verdad?
en el pasillo y siempre te hacía una broma. Su frase célebre, qué fácil ganar la guita, che. Y me acordaba de esa sonrisa de él, de los chistes que te hacía. Un día, una madrugada en Ecuador, a las 3 de la mañana me llama al teléfono del hotel pero yo estaba perdidísimo. Dije, ¿por quién llama? Y atiendo el teléfono porque no recuerdo quién estaba conmigo, estaba durmiendo. Y me dice, veníamos a tomar un whisky, me dice. ¿Qué? Le dije yo. Veníamos a tomar whisky, me dice. Veníamos a tomar whisky. Y me voy, y Juan Antonio Merel, el compañero de Héctor, estaba roncando. Héctor estaba... estaba la noche. Desnudo. Y le digo yo, ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? Y me encuentro yo con él y en paños menores, estaba en anatómico, así, ¿verdad? Todo tranquilo, profe. No, bien, todo bien. Y ¿se viste el whisky? Me dice. Y salimos, vamos a salir al balcón a charutear, a fumar, ¿verdad? Y le digo yo, profe, porque él tomaba un solo whisky, o sea, una sola marca de whisky siempre le acompañaba. El marroncito, no quiero decir el nombre comercial, ¿verdad? El gordito. Y le digo yo, profe, el whisky se está acabando, le dije. Y se ríe, él me dice, y abre la valija, 5 botellas de whisky. Pero no era un borracho, no era esos tipos no, sumamente responsable, todo lo contrario. Pero le gustaba vivir esos momentos. Y vos sabés la charla que tuvimos con él, amanecimos todos, las anécdotas que me contó. Tipo extraordinario, vino con una mano adelante y otra atrás y se hizo. Yo siempre le solía preguntar, profe, ¿cómo haces para estar en estas reuniones? Porque él, como él era gerente comercial, se iba a todos los eventos, tenía 4 o 5 eventos por noche, él se iba, era un vendedor, y las cosas que después yo le preguntaba y que uno recibía de enseñanza de él. Y en esta última parte de su vida, realmente admirable lo de Héctor Corte, porque él en una situación ya él estaba muy enfermo, igual se iba a trabajar, y yo creo que un poco esa responsabilidad, ese apego por el trabajo, lo tiene su hijo Chiche. Así que le mando un fuerte abrazo a Chiche. Seguramente hoy vamos a estar acompañándolo, al querido colega de Canal 9, compañero mío en la mañana de cada día. Le mando no sé qué decirle, porque hay veces que uno tiene relaciones y relaciones con sus padres, ¿verdad? Son relaciones esporádicas, no son muy... Pero en el caso de Chiche con su papá, era una relación muy cercana, muy a diario vivían, ese apego de Chiche desde criatura a su papá, que lo acompañaba por todos lados, a todas partes. Nosotros jugamos partido amistoso contra Chiche, y él se iba a ver, Héctor, y jugaba al torneo del círculo, Héctor, al técnico de ustedes. Sí, claro. Y llevaba su whisky. Sí. El whisky, salió campeón como técnico, claro. Y Chiche se iba a ver. Ustedes compartían demasiado como si era... No, era... como amigos. Eran amigos. Sí. Y yo cuando salíamos, terminábamos de una cobertura un sábado de noche, por ejemplo, venía con él en su vehículo y al subirme ahí me decía, pibe, sacalo eso, ahí tenés el hielo. ¿Te acordás? No, un capo. Sí, ya le metíamos al wiki y un capo era. Pero vos sabés que Héctor era de roble. No. Me envía Fernando Mongelos, muy amigo de Chiche también, y Héctor, Fernandito Mongelos de la media cadena. Un saludo a Fernandito. Que te dejaron un cuadro cuando era arquero, Héctor, ahora en el velatorio. Gracias al Club Atlético Trebolense por haberlo creado. Él se creó, ahí él se Trebolense. Gracias. Ahí fue a Newell's. Gracias a News All Boy por dejarlo venir. Gracias a Héctor Eduardo Corte por darnos el tricampeonato. Dale, Ciclón. Cuadro de la gente de Cerro. Uno de sus últimos posteos en enero, porque se cumplía el 31 de enero, me recuerdo porque leí esta mañana, él hacía referencia a la fecha en la que vino al país con Mario Ricardo Verón, y mostró el contrato de Newell, que él rechazó
Porque ella iba a jugar en la primera y le exigieron, o sea, que le presentaron... 51 años. Le plantearon la firma de contrato y él mostró ahí en su penúltimo posteo. Y el 2 de febrero se cumplió 50 años de su llegada al país. En el 72... Hizo el posteo en Instagram, ¿no? Cuenta y acompaña esa imagen con Mario Ricardo Verón, porque hace poco esos futbolistas que fueron campeones, tricampeones con Cerro, fueron homenajeados en un entretiempo. Él era rosarino también, Verón. Verón también. También, sí. Lo cierto es que, bueno, encontró su mundo en el país, formó la familia y dejó, por supuesto, huellas, ya sea como jugador de fútbol y como entrenador. Pero era hasta fue técnico de la selección paraguaya. Era un tipo extraordinario. Dirigió la selección paraguaya, claro. Y en Luque es queridísimo. Y en Luque dirigió Sportivo Luqueño. Es imposible que no le quieras a Héctor Cortés. Era demasiado un tipo, no sé, ¿qué tendrías que tener para no enojarte con él? Un personaje era. Sí, y Héctor pasó por algo muy fuerte, yo no sé, por eso decía, era de roble, porque falleció su hija mayor, le dejó 2 nietos, y bueno, él ahora parte, así que en paz descanse, Héctor. No sabemos hasta cuándo tenemos vida, realmente. Pero yo creo que Héctor cumplió con creces su paso por la vida, pues 73 años, es cierto, podía vivir más tiempo, pero eso solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero realmente muy triste porque Héctor era un tipo activo, trabajador, una persona que sumaba en todo sentido. Y uno siente mucho cuando se va una persona de esta naturaleza, ¿verdad? Sí. Igual que nuestra compañera Liz, ¿verdad? Liz nos dejó... Eli quería decir. Eli nos dejó con 40 años, estábamos recordando lo previo el viernes. El jueves yo me encontré con ella, me abrió la puerta acá, sonriente, me dijo, pasá. Y siempre le jodía yo con el tema del invitado Enrique Vargas Peña, ¿verdad? ¿Qué bandido va a venir hoy? Le decía y se reía. Fulano va a venir hoy, ¿a quién le está esperando hoy? Le decía, fulana o fulano, esa personaje, tal cosa. Yo así le jodíamos, ¿verdad? Y ella siempre sonriente, tan amable. Y bueno, 40 años. Como dice la frase de que no me olvido nunca de Darío Abelardo Cárdenas, hay peores cosas en la vida, porque Héctor cumplió una especie de ciclo en la vida, ¿verdad? Pero... nuestra compañera, 40 años y una nena de 13 años que quedó huérfana ahora. Y vos mirás, entonces decís, bueno, es más triste el caso de la compañera que el caso de Héctor, ¿verdad? Porque es cierto, los dolores son incomparables y todos los dolores son respetables, ¿verdad? Pero no es igual morir a los 40 años que morir a los 73, por ejemplo, ¿verdad? Y que se quede una criatura de 13 años, porque Chiche ya es una persona adulta, pero es muy doloroso para él, para toda su familia. Así que bueno, vuelvo a repetir, los sentidos, pésame. Fabio, vos trabajaste con él tú también. Sí, claro, recuerdo todas esas anécdotas porque también coincidimos en Re Guaraní. El Pato lo lleva y forman el grupo ahí y yo estuve muy cerca de ellos. Y ¿te acordás, Ariel? Nuestro agasajo por salir campeones fue espectacular. No hubo no hubo 72 millones de guaraníes. Federico estaba ahí. Un lunes fue una fiesta. La universidad cerramos la calle Brasil. Brasil. El programa nos fuimos a ver la final, el programa de la luna de anoche. Y Héctor y llegando ya con no sé cuántas cervezas. Sí, no, una chispa contagiante de un tipo a todo, espectacular, un gran tipo Héctor Cortés. A todo sapo era. Sí, hasta dirigiendo fútbol, él no era un técnico, no era un técnico por decirte soberbio, no, él con la prensa abierto, hablaba con todo el mundo, él dirigió ese equipo del 99, Luqueño, que jugaba también, ¿te acuerdas, Federico? Ese fue un equipo claro. Voló ese equipo, llegó a la final. Víctor Hugo Ortiz, eso ya fue después, un poquito después, pero él hizo un equipo espectacular en Luqueño. Perdió la final con Cerro. Perdió la final con Cerro, exactamente. No, y un día me hace una broma, porque tenía esas chispas él, ¿verdad? Le dice, che, boludo, ¿qué hace monstruo? Vení, quiero preguntarte algo, me dice. ¿Qué pasa, profe Leo? ¿Viste el anuncio? En la vieja Cardinal hicimos un anuncio, y el lindo Japini hizo un anuncio. 6 de cada 10 radios no se escucha ese. Entonces me dice, che,
¿Cómo es el tema? Si de 10, 6 le escuchan a ustedes, a Rubí le escuchan 2, son 8. Y vamos a ponerle que a Julio le escuchen 2, son 10. A nosotros, ¿quién puta nos escucha? Y yo me reí de esto, porque tenía esa salida y a nosotros, ¿quién puta nos escucha? Entonces me dice, y yo le digo, profe, pero eso es marketing. Le dije, no, que vos sabés que cada uno tiene su oyente. Le dije, no, te estoy gastando, boludo. Me dice, no, está muy linda, está bien el marketing, me gusta ese, está muy linda la publicidad, me dijo. Está bien. No, te estoy jodiendo, te estoy gastando, me dijo. Y tenía así esa chispa, personaje. Te contagiaba su humor, porque vos podías estar bajoneado, pero él llegaba, ¿qué hace, boludo? Y ya, sí. Era no, un personaje. Tremendo, un gran tipo. Después te contaba la anécdota del fútbol, te hablaba de fútbol, del vestuario. De cómo es la selección, que las cosas que habían cambiado ya para ese entonces cuando él estaba con nosotros en el Red Guaraní, y hablaba de su experiencia de la selección, y la selección cómo venía y cómo tratar al jugador de fútbol, el que llega para jugar por la selección, tenés 2 días, no tenés tiempo para trabajar, te decía, y él inyectaba esa parte anímica que tanto sabía hacer, porque él sabía manejar los grupos, increíble cómo manejaba los grupos de fútbol. Y los equipos se motivaban con él, ¿verdad? Porque él tenía su forma. Y la historia esa del, ¿cómo se llama? El trapito rojo con la gente de Sudamérica, que él nomás inventó y le hizo creer a sus jugadores. Pasamos la otra vez. Y ese era él. No, era rojo, era... ¿Qué sé yo, boludo? Yo poner la... El tipo era tan buen vendedor que no conseguía... Cada 2 meses teníamos 3 trajes porque no, cada uno, ¿no? Una locura. Héctor. Héctor también... un vendedor, pero de la gran no solamente fue... mira, los trajes que no conseguía, hermano... Él fue preparador físico, él se recibió preparador físico, arquero. Después fue vendedor, ¿verdad? En Edesa. Después fue jefe de comercial de Canal 9 RPC. Después fue técnico, periodista, y en medio de eso fue modelo también. Él era modelo. Llegó a hacer una publicidad. Llegó también, hacía un aceite, me parece que era. Sí, un aceite. No, y él fue modelo con Mario Ferreiro de la empresa Luomo, de trajes. Ajá. De Conges, el dueño. Ponela al querido Héctor, que en paz descanse. Venía en auto por la calle Cerro Corá y veo unas telas que se vendía. Y ahí se me prende la lamparita, digo, agarro una tela roja, me acuerdo, porque nosotros éramos todos con la vestimenta azul. Claro, llego a casa y le digo, haceme bolsitas chiquititas. Y me dice, bueno, ella ni me preguntó para qué. Me hice las 18 bolsitas, 17, 18 bolsitas. Y entonces me voy a Capataz y le digo, préstame todos los pantaloncitos que van a jugar los jugadores. Me voy a casa, le hago coser en la parte de adentro la bolsita. La bolsita, la bolsita roja de tela. Sí, no tenía nada adentro, nada. Le pegaste al chorcito. Sí, lo adentro del pantaloncito. Entonces en la charla previa le digo, señores, ustedes van a encontrar una bolsita, van a encontrar algo en el pantaloncito, el cual ustedes cuando enfrenten al rival se van a sentir apoyados, bendecidos. Bueno, le busqué la forma, ¿no es cierto? Entonces los muchachos miraban eso, o sea, cuando se estaban vistiendo, este me va a ayudar, decían. Pero es uno de las tantas que tengo de motivación. Pero ellos te creyeron, profesor. Y teóricamente sí, porque después decía, era para decirles un formato de decirle, ustedes van a ganar. Bueno, y después otra anécdota que escuché que dijo que hacía su charla técnica y en la pizarra ganábamos 2-3-0, decía. Y después empezaba el partido y hacían totalmente lo contrario de lo que yo le decía. Vos acá el 2 le vas a hacer acá la jugada, mira esto, poné acá, vos me vas a hacer acá y vos concluí acá así. Fulano, número 11, fulano vos me haces esto. Y empezaba el partido y el tipo no me hacía eso, decía. Y se mataba la risa de Héctor. Es un personaje. Vale la pena recordarlo al querido Héctor, que en paz descanse, Héctor Eduardo Corte. Edgar, por favor.
Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortune. El pack tiene una botella Fortune etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortune rinda hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortune, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lactos Trébol, 12 años top of mind. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021 728 92 28 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984 443 332. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energigas. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Avenida Mariscal López con destino a Villamorra, es decir, estamos hablando desde las calles Mariscal López, entre choferes del Chaco, Sacramento, hasta llegar justamente a la avenida República Argentina, San Martín. Un tránsito caótico a estas alturas. También tenemos que decir que, como siempre, pero en este horario, principalmente en la zona del Club Libertad, lo que sería Artigas, casi General Santos, también en el semáforo, mucho tráfico, hasta inclusive llegando a la avenida Perú, en este caso, lo que estamos viendo como zonas importantes de mucho tráfico en estos momentos en Ciudad Capital. Y no te olvides cargar tu tanque de combustible y también recargar tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio KP. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa
Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Mañana vuelve la Liga de Campeones, pero antes tenemos la agenda para hoy en la Premier. Por ejemplo, hoy juega el Arsenal, que si gana de visitante al Sheffield United se va a poner a 2 puntos, en este caso del líder, que es el Liverpool. Estamos hablando de una Premier que lo tiene al Liverpool con 63, al City que ayer ganó 62, y si hoy gana el Arsenal, está obligado a ganar para seguir de cerca, va a acumular 61 puntos. Así está la lucha en lo que tiene que ver con la Premier. En la Serie A juega hoy el Inter ante el Genoa, partido que va a arrancar 16:45 el Inter para alejarse cada vez más de la Juventus. Hay ahí una distancia demasiado grande entre un equipo y otro. Y recordando lo que estábamos hablando, mañana vuelve la Liga de Campeones. El Bayern va a recibir en Múnich a la Lazio, que ganó el partido de ida. El equipo italiano ganó 1-0. Va por la remontada el equipo del Bayern. La Real Sociedad va a enfrentar al PSG, partido que va a arrancar también a las 17 horas. Ya había ganado el partido de ida el equipo francés por 2-0. Recordando que mañana por Copa Libertadores está jugando Nacional ante el Palestino, partido que se va a jugar en el Defensores del Chaco. Va a arrancar a las 21:30 horas. Esto con respecto a lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Y el primer equipo paraguayo que va a aparecer en escena, recordando que Trinidense juega el miércoles ante Colo-Colo, también 21:30 en Cancha de Libertad. El miércoles Copa Sudamericana tenemos el partido entre Guaraní Luqueño, Defensores del Chaco, 21:30. Y el jueves Copa Sudamericana, Ameliano ante Olimpia, Defensores del Chaco, 21:30 horas, los horarios de los partidos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GarelliEstructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Y hoy juegan para completar esta fecha 8 del campeonato los equipos de Tacuarembó y Sol de América. Va a arrancar 19:30 horas, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Derlis Benítez. En Tacuarembó está anunciada la dupla ofensiva Néstor Camacho y Darío Lescano. Lescano, que está para ser titular, había ingresado en el segundo tiempo ante Libertad. Y en el equipo de Sol se anuncia la dupla ofensiva con Santiago Salcedo y Lisandro Cabrera, el argentino. Humberto García dirigiendo al equipo de Sol de América. Ayer, en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores Sub-20, en realidad ya fue... ayer jugó Olimpia, enfrentó a Águilas Doradas, le ganó 2-0 el equipo de Aureliano Torres, marcó Freddy Noguera, marcó Aaron Páez, la victoria de Olimpia. El próximo partido de Olimpia en la Copa Libertadores Sub-20 es el miércoles a las 6 de la tarde, enfrentando al City Torque de Uruguay, que ayer perdió ante el otro integrante de este grupo, Rosario Central de Argentina, 2-1. Repasamos lo que va a ser la próxima fecha del campeonato, la novena, que va a arrancar el viernes con el partido entre Sol de América y Nacional en el Luis Alfonso Gianni. Este partido 18 horas, 2 de mayo, el puntero va a recibir a General Caballero, otro equipo que anda bien también en el campeonato. En el Río Parapití se van a enfrentar el viernes 20:30 horas. Cerro Porteño Tacuarembó en el Defensor es el sábado 19:30 horas. Único partido el día sábado. El domingo Trinidense hará de local ante Olimpia. Esto se va a jugar en Villa Elisa, 18 horas el horario del partido. Luqueño Guaraní, Feliciano Cáceres, otro buen partido el domingo, 20:30 horas. Y tenemos el lunes el partido de Libertad ante Ameliano en la Huerta, partido que va a arrancar a las 19:30 horas. Y con respecto a Ameliano, la venta de entradas es local, el equipo de la B Azulá ante Olimpia el jueves. Hablamos con el presidente, sobre todo estaba molesto con el rendimiento del equipo por perder ante el 2 de mayo justamente el sábado en Villa Elisa por 2-0. Hablé y compartí ese temor con el cuerpo técnico, hablé y compartí con los jugadores, incluso pusimos un incentivo mayor a lo normal, una bolsa, pero bueno, parecía que se iba a dar eso y tenía miedo de que suceda eso y bueno, y sucedió. Mira, respetando al rival, que es un grandísimo equipo de Mayora, tiene jugadores que están en un momento importantísimo, ¿verdad? Pero yo sí le di a mi equipo diferente, yo sí le di al Ameliano no metiendo todas las piernas como tenía que meter y no corriendo todo lo acostumbrado a correr, ¿verdad? Traté de hacer el mayor esfuerzo, hablé con el cuerpo técnico, hablé con los jugadores y no pude, ¿verdad? Me sentí decepcionado hasta de mí mismo por no haber cumplido o podido superar esto que podía venir, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendabué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendabué. Bueno, ¿por qué no cerramos con el gol de Bruguera? ¿Cómo no? Ariel, ¿podemos cerrar? ¿Cómo no? He visto que tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Imagínate la última jugada del partido. Sí. Todo lo que significó. Claro, por eso. ¿Pero quién dijo lo contrario? Porque vos te quedaste difónico en un gol de Patiño, no sé qué. ¿Por qué está a la defensiva si yo simplemente resalté que tuvo yo no me quedé difónico, o sea, vine íntegro, completito, tranquilo. Sí. Pero no, creo que esa noche no pudiste hablar y al día siguiente tampoco. Pero qué placer como gritaste. No. Qué placer. Está bien. No, antes de irnos. Poné la música Olimpia. No se puede terminar bien entre ustedes dos. Un ratito. Antes de irnos, San Lorenzo se está armando para la intermedia nuevamente. Rubén Maldonado va a ser su técnico. ¿Lo recuerdan al central? Claro.
Ruan dos Santos fue presentado ayer. Ruan dos Santos, el arquero. Sí. ¿Dónde fue a parar? Y lo tiene a Víctor Ayala. O sea, San Lorenzo está apostando a jugar también de experiencia y algunos de juventud con el comando de Rubén Maldonado para la intermedia. De hecho, vamos a hablar la semana, vamos a ir hablando ya de los técnicos que tiene. Hoy ABC en el suplemento deportivo, en la página 8, destacó a los entrenadores que van a arrancar la intermedia este año. ¿Qué nombre tenés, por ejemplo? Por ejemplo, Arnaldo Espínola, que es director técnico de Independiente. De Campo Grande. De Campo Grande. Está con Pedro Sarabia mucho tiempo. Sí. Recoleta, el técnico es Juan Daniel Cáceres. Mirá, Juan Daniel. 3 de febrero, Lorenzo Cabañas. Lorenzo Cabañas, aquel zurdo. Delantero de 3, tenía recorte de pasa, ¿verdad? Chiquitito. Zurdo chiquito, sí. Yo juego en Cerro. Él es del este, ¿no? La Nata en Martín Ledesma. Luis Javier López en Santaní. Rubén Maldonado ya dijo Fabio en San Lorenzo. Celso Ayala en Rubio Ñu. Daniel Farrar, Resistencia. Troadio, que volvió a Guaireña. Joel Omar Maidana, el técnico de Encarnación FC. Mira, Oche, este nombre me llamó la atención. Germán Centurión, y marcador central. Él ganó el duelo ese técnico el 12 de junio de Villalles. Sí, señor. Ese es el equipo de los Núñez. Juan Manuel Salgueiro, técnico de Fernando de la Mora. Mira. Arturo Rafael Villasanti, el DT de Atlético Tembetari. Hugo Marcelo Velar, el Chueco, el técnico de Carapeguá. Elio de la Cruz Espínola, técnico de Pastoreo, y José Domingo Britos, el DT de Atlético Colegiales. Elio está próximo a ser el Juan Zacarías de Colegiales. Digo porque es el hermano de Joseph, ¿verdad? Y, de Pastoreo, sí. De Pastoreo, sí. Sigue dirigiendo siempre. Elio Espínola, sí. Bueno, está bien. ¿Algo más, Federico? ¿No tenés nada de Cerro, Federico? ¿Investigar? No dieron un nombre que estamos investigando con Juanma, pero vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo, ¿De afuera? ¿De afuera? ¿No? Hoy en Peligro de Gol vamos a ver si podemos decir el nombre. Perdón, ¿el técnico que busca Cerro era acá al final? No, ahí está en carpeta y alguien habló con él. Pero vamos a ver. ¿Pero el que manejamos luego? Hay otro. Otro, no, pero... Sí había cerrado Juan su informe. Sí, claro. O sea, pero vamos a tratar de confirmar bien. No. Dani. Bueno, está bien. No, vamos a cuidar uno. Pues ya estamos con la otra vez, lo del sábado que estaba, que no estaba. Sí, claro. 3 de abril para anotar en la divisional. 3 de abril arranca la Copa Libertadores y la Sudamericana, ¿verdad? 3 de abril. ¿Y la intermedia cuándo lo que arranca? Segunda semana, pero fíjate, segunda semana 10 de abril. Tercera semana 24 de abril. Cuarta semana 8 de mayo. Quinta semana 15 de mayo. Sexta semana 29 de mayo. En medio de esta semana van a estar todos los partidos, Fabio. Sí. Que estaban mencionando ustedes ahí para la Copa América. 29 de mayo. Primera y segunda fecha se juega de corrido. Las 2 semanas. Por eso. Después hay una pausa para la tercera fecha y después se vuelve con la tercera. Después la cuarta y quinta otra vez se juntan en 2 semanas corridas y la última para llegar a los clasificados de grupos. ¡Gol del Olimpia! Chao, Ariel. Chao, hasta mañana. Esta noche en realidad. Chao, Dani. Chao, Federico. Chao. Nos vemos esta noche. Una alegría muy grande, la verdad que se me venía negando, pero bueno, por suerte pude volver al gol. Y va el pelotazo, atención, baja solo Bruera para el gol, está el gol, tirado.
quería entrar entre la cancha. Esos goles que parecería que uno lo hiciera y que está ahí adentro. Me sentí por un momento Facundo, así que lo grité como si lo hubiera hecho yo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el